Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a otra clase de historia. Soy tu profesor Víctor Urbina. Un saludo para el tutor Luigi. El tutor es Luigi, ¿verdad? O me estoy confundiendo, pero leo aquí en pantalla otro. ¿Cuántos somos conectados este precioso 15 de diciembre, miércoles? ¿Ya sabes cuál es el notición, sí o no? ¿Ya sabes cuál es el notición o no? Argentina pasó a la final del Mundial de Fútbol. Así que es un gran notición. Bueno, chicos y chicas, yo espero que te encuentres muy bien, mi estimado y estimado estudiante del aula 71, ciclo ordinario, aquí de la Presa San Marcos. Hoy 15 de esta tarde, ¿qué estamos de diciembre. Ya se acaba el año, ya se acaba el año, ya no va a haber panetón, chocolate, ya sabes, pavo. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo han estado? Yo espero que se encuentren muy bien, disfrutando de estos días y tardes de sol, estudiando, obviamente. Y bueno, ahí en el chat les he dejado una serie de videos complementarios a lo que vamos a ver en esta clase. Recuerda que esta clase son 1000 años de historia, 1 hora y 45 minutos. Así que si por ahí hay algún concepto, una idea que quieras reforzar, puedes ver algunos de los videos que te sugiero. Están ahí en el chat. También te he dejado las claves ya de este material. Y si tienes alguna otra duda de cara a tu examen, que creo que lo han trasladado para el año que viene, mejor así vas a tener tiempo de estudiar y así ya se cumplieron tus oraciones. Había gente que decía, no, yo no me siento preparado, no me siento listo, no me siento lista. Bueno, ya ahora lo han aplazado. Así que vas a poder estudiar de una manera más consciente y responsable si es que no lo has venido haciendo, aunque yo espero que ese no, obviamente, estoy seguro que no es tu caso. Así que bueno, vamos a comenzar de una vez, vamos a compartir pantalla. Espérense, ajá, ya hice esto. Sí, ya, vamos a compartir pantalla. A ver, esto es acá, sí. Ajá, y ya estamos ya. Bueno, chica y chico, yo espero que estés listo y estés lista. No sé, como no los puedo ver, no sé no sé cómo calcular el sentir de esta clase. ¿Cuántos son conectados, verdad? Porque ¿he contado mal o solo hay 19 conectados? O sea, bacán para ti, ¿ves? O sea, si tú estás escuchándome ahora, te das cuenta, ya un montón de gente ya no está ahí. Así que en ese sentido, bien por ti. A ver, vamos a hacer un... Ah, por cierto, el PDF te lo dejo en el chat también. Cuando termine la clase te lo dejo en el chat. ¿Por qué? Porque el lunes me pidieron reemplazar a un profesor y me di cuenta de que pues esos estudiantes sí tenían el PowerPoint, esta vaina que está acá. A mí me habían entrenado y me habían dicho que este material no se da porque este es un material que se hace para resumir el PDF que a ti te entregan y que es un material del profesor exclusivamente. Pero como los otros estudiantes sí les da, yo decía, pero ¿por qué mis estudiantes no van a tener? Entonces ahora te voy a pasar esto y ya, y tú te lo vacilas todo. Bien. Las invasiones germánicas. Si una cosa deberías entender de este tema, que por cierto en tu separata tiene el título de Invasiones Bárbaras, ya te voy a explicar quiénes son los germanos rápidamente, es que son la principal causa para la caída del Imperio Romano de Occidente. Recuerda que tú estás en un bloque donde solamente te tocan 5 preguntas en historia. Así que no te vamos a preguntar algo muy rebuscado o específico, se te va a preguntar lo más importante o lo más relevante, o al menos esa es la idea siempre. Por ahí te tocará una pregunta difícil, pero aun cuando sea difícil, créeme que es algo que se te va a enseñar en clase. Luego, bueno, ¿cuáles son las consecuencias justamente de estas invasiones germánicas? De ahí vamos a pasar a hablar de uno de estos reinos germánicos o reinos bárbaros que se crean en los territorios del antiguo Imperio Romano de Occidente, que básicamente es el Imperio Carolingio, el reino de los francos o el reino franco. Ah, ¿Quién es Carlomagno? Por ahí algunas cosas que nos ayudan a entender luego lo que va a venir, que es la Edad Media. Esto de duques, condes y marqueses viene justamente desde la época de Carlomagno, o así lo deberías de aprender. Lo que se le llama también el Tratado de Verdun, que es algo muy importante, la pregunta, porque pregunta estas cosas, así que tú ya estás mentalizado para aprender. O sea, tratados fijos te tienes que aprender. Y este es uno de los tratados que ya de por sí, de memoria te lo tienes que saber, porque las consecuencias del Tratado de Verdun son las causas del feudalismo. Y si no me crees, revísalo ahora mismo.
Luego de eso vamos a hablar del Imperio Romano de Oriente, o también conocido como el Imperio Bizantino. Vamos a hablar de su máximo Basileus o Basilius, como quieras pronunciarlo, es griego. ¿Qué significa Basilius o Basileus? Emperador, ese es el emperador de Bizancio, y el que más destaca de todos los Basileus es Justiniano, y te lo vas a aprender de memoria también. Esto es un mosaico, aquí está, representa a la élite bizantina, un mosaico. Ya por ahí te enseño una foto. Todo eso vamos a hablar del imperio musulmán. Ya sabes, Mahoma y los hijos de Alá. Aquí está la piedra negra, la cava. Esto es como una especie de cortina negra. Dentro hay una piedra de color negro, ¿no? Que se llama la cava. Bien, ya te voy a explicar por ahí qué cosa es eso. Vamos a hablar de los califatos, qué cosa es un califa, cómo se llama el gobernador de provincia del imperio musulmán. Luego, el libro sagrado de los musulmanes, que vendría a ser el Corán. Ya sabes que para el mundo judío, bueno, para el mundo cristiano en realidad es la Biblia. Para el mundo judío es la Torá o el Talmud. Ah, Luego vamos a hablar del feudalismo. Como puedes ver aquí, partes de las causas del feudalismo son consecuencias del Tratado de Verdun o de la desintegración del Imperio Carolingio. ¿De qué trató el feudalismo? Porque es importante que te lo aprendas, de cara obviamente a tu examen. ¿Cómo se organiza esta sociedad, que es una sociedad estamental, que es diferente a la nuestra? Esta gente vivió más de 1000 años así, ya por ahí también puedes entender o vas a comenzar a entender por qué los franceses luego se van a rebelar en 1789. Bien. Ah, Luego, esto sí me parece súper útil desde el punto de vista pedagógico, porque realmente el renacimiento urbano comercial se da en paralelo a las cruzadas. De hecho, están vinculados unos a otros. Te lo voy a explicar de una manera resumida, algo chusca, pero básicamente es así como te lo voy a explicar, porque están vinculados ambos. Bien, o sea, que ya eso viene más adelante. Luego de esto, de las 8 cruzadas que hay, solo la PRE te pide, o sea, acá en la PRE solo te pedimos aprender dos. Y esto es porque en realidad, como tú eres una clase de 2 horas, o sea, recibes 2 horas de historia, te digo que no se te pregunta algo muy específico o muy cargoso. Algo diferente pasa con tus compañeros que si les toca 10 preguntas de historia. De todas formas, puedes contestarlas igual tranquilamente con una de estas clases. Mm, ¿Por qué la primera cruzada? ¿Por qué la tercera? Bueno, la primera porque es la que tuvo éxito, las otras fueron un fracaso. Y la tercera porque se juntaron estos 3 reyes cristianos de ese tiempo. Bien. Luego, ya, o sea, te informo que cuando lleguemos a esta parte de la clase vamos a estar corriendo. ¿Por qué, profesor? Porque ya, o sea, ya desde el feudalismo vamos a estar corriendo, de hecho, porque no hay mucho tiempo en realidad. Y es raro encontrar aquí, al menos en la pre, a alguien que te haga este tema bonito. Cuando lleguemos a la crisis de la Edad Media, que básicamente es el fin, ya está a puertas de acabar, esto apenas sí se menciona, ¿no? Guerra de los 100 años, Cisma de Occidente, Guerra de las Dos Rosas. Lo que te puedo decir o lo que te puedo adelantar es que la pre nunca ha preguntado por esto. O sea, desde que yo vengo enseñando, desde el año 2012 hasta ahora, nunca han preguntado. De todas maneras, te voy a decir más o menos de qué tratan cada una de ellas, pero así, en una línea muy, muy, muy corta. Y por ahí ya sabes que en el chat te dejo el PowerPoint, porque concha, hay otros estudiantes que lo tienen, tú porque no lo vas a tener. Yo pensaba que estaba prohibido. Dicho esto, entonces, vámonos inmediatamente. ¿Alguien ha escrito algo? No, no, no he escrito nada. ¿Qué pasa, chicos? Los veo, no sé, los siento así como que un poco taciturno. Tienes que tomar vitaminas, tienes que energizarte, tienes que llenar, así como Superman que se llena de la energía del sol, sal y respira profundo y di, yo voy a ingresar a San Marcos, esa es mi meta, ya estoy, yo sueño con eso, duermo con eso, como con eso, me baño con eso, desayuno eso y lo voy a hacer. Si no, esto no tiene sentido. Así que dale, tienes que animarte. Imagínate a mí que yo tengo que mirar a una cámara y pensar que te estás prestando atención, ¿no? Que estás sentado, sentada, así escuchando atentamente. Así que vamos a iniciar de una buena vez. Tú tienes que estar acá, ¿bien? Y nosotros nos vamos para acá. Así que, a ver, chicos y chicas. Las invasiones bárbaras. Bien, en tu separata está como las invasiones en el PPT, en el PowerPoint está como invasiones germánicas. Ya te he dicho que te lo dejo en el chat cuando termine la clase, así que ahí no hay rollo.
Pero quería iniciar la clase con esta imagen que la saqué de una serie de un canal de streaming, o sea, ya sabes, esas plataformas de internet que te ofrecen series, porque una de las cosas que los romanos les sorprende cuando pelean contra los pueblos germánicos es que hay mujeres que también van a pelear con ellos. A los romanos esto les llamaba muchísimo la atención porque, o sea, en ese tipo de sociedades, estamos hablando de sociedades hace más de 1800 años o 1900 años hacia atrás, solo eran hombres los que van a pelear. Ahora, varón, señorita, aquí aprovecha para aprender algo que es importante. Eh, o sea, cuando tu profesor de historia te dice que las mujeres bárbaras también van a pelear, porque esto lo dicen los historiadores romanos, y es cierto, tú no te puedes imaginar pues que una mujer bárbara es así como la señorita que está aquí en la imagen, ¿no? Tienes que aprender desde ya, tienes que acostumbrar a tu mente, a tu sentido común, a entender que las series de televisión, las películas, la gente que trabaja en la televisión, o sí, pues, ¿no? Como actores o actrices, son personas que en parte viven de su imagen. Y obviamente presentan a las personas así porque te tiene que llamar la atención. Porque, varón, señorita, piensa, por favor, ¿tú crees que una mujer bárbara de esos años, de la época de los romanos, que es capaz de cargar un escudo que pesa más de 2 kilos, o una espada de bronce, o una espada de hierro que pesa más de 1,5 kilos, tiene el brazo así? Obviamente esta señorita es una actriz, ¿no? Tiene más cuerpo de modelo que realmente una mujer bárbara de esos años. Porque definitivamente no es así. Bien, así que, o sea, una mujer bárbara que va a la guerra, no todas van a la guerra, pero las que van a la guerra, o sea, definitivamente varón, a mí me pega, ¿no? O sea, agarra y me pescuecea, me revuelca, me patea, me puñetea, ¿no? Entonces, quería presentarles o iniciar esta clase presentándoles esto. Y obviamente, ya sabes que hablar de historia es hablar de tiempo, es hablar de espacio. ¿Y cómo va este chiste? Bueno, por así, de manera muy rápida, el emperador Teodosio divide el Imperio Romano entre sus dos hijos. Esto va a venir a ser Roma Occidental, ¿bien? Y esto va a venir a ser Roma Oriental. Ahora, la capital de Roma Oriental es Constantinopla. Varón, señorita, esto aprende, ve aprendiéndolo desde ahora mismo. Roma Oriental, en historia universal también conocida como el Imperio Bizantino, aguanta mucho tiempo, entre otras cosas por su posición geográfica. Como tú puedes ver acá, ellos reciben la mercadería que viene del lejano oriente, de China y de India, y también reciben la mercadería que viene de Europa Occidental. Constantinopla es un punto de encuentro, ¿sí? Es un nexo para estos dos mundos, en el comercio sobre todo. Y por esa razón Constantinopla aguanta hasta el año 1453. La que va a caer, y que tú ya deberías haberte aprendido de memoria, es esta. En el 476, Rómulo Augustulo, último emperador de Roma Occidental, es depuesto por Odacro, caudillo o rey de los Érulos. Y bueno, ¿qué cosa sucedió? Lo que sucedió fue esto que también está en el PPT, y esto que te lo presento acá de una buena vez. Se le conocen como invasiones bárbaras o también invasiones germánicas principalmente porque los germanos no fueron los únicos que invadieron el Imperio Romano de Occidente, también están los tártaro-mongoles. Primero te explico sobre los germanos. La megaetnia, o sea, se le llama así, ¿por qué? Porque todo esto es la Germania, todo esto es la Germania, y dentro de la Germania viven varios pueblos germánicos, varias etnias, que a veces también se la pasaban peleando. Entonces están los vándalos, los suevos, los lombardos, los álamos, los godos, que se dividen en visigodos y ostrogodos, y los francos también, por acá están los sajones, aunque creo que los anglos y los sajones pertenecen a la megaetnia de los teutones. Pero eso no te va a preguntar la pena. Bien. En todo caso, principalmente son germánicos. Principalmente, no son los únicos. Porque luego están los tártaro-mongoles. Los tártaro-mongoles, no es la primera vez que escuchas la palabra mongol, ¿verdad? Vienen de las estepas de Mongolia. Y una de las tribus más famosas de los tártaro-mongoles son los hunos. Bien, ya vamos a hablar de ellos. Entonces, por diversas razones que vamos a explicar en esta clase de manera rápida y eficiente, en algún momento de su historia, los germanos, estas tribus germánicas,
comienzan a llegar a las fronteras del Imperio Romano, que ya para esos años se había dividido, bueno, no, para el de 395 recién se divide en dos, pero ya estaba entrando en un proceso de crisis, al menos este lado de acá, el que está en anaranjado. Y como tú puedes ver en pantalla, se ve justamente cómo es que ellos, en parte también siendo empujados por los hunos, comienzan a meterse al Imperio Romano de Oriente y Occidente. Bien, entonces eso es lo que vamos a explicar en esta clase. Y como te decía, si una cosa debes de recordar de este tema, o sea, en mi opinión, una cosa, porque además la PRE lo he preguntado más de 4 veces, pero una pregunta clásica antes, es esto que está acá, que las invasiones bárbaras, escucha bien, son la principal caída para la caída del Imperio Romano de Occidente. Entonces eso es algo que a ti te debe quedar súper archimega recontra claro. Bien, a la imagen que les coloqué aquí o que está ahí en tu separata, la lectura es diferente, pero la imagen que está aquí pertenece a un sarcófago de un general romano y la información es lo que realmente es relevante. Bueno, la imagen es simpática porque te muestra cómo es que los romanos se grafican a sí mismos como sacándoles la mugre a los bárbaros, que en un inicio era así. Pero ya para el año 378, como dice aquí, se inician las invasiones bárbaras violentas. Bien, eso también está en tu separata, así que yo te estoy diciendo nada más. Van a derrotar al ejército del emperador Valente. Y ya te voy a contar por qué más adelante. Bien, ¿cómo diferencias aquí a los que son romanos de los que son bárbaros? Podría venir como pregunta, una pregunta muy bonita, ¿no? Bueno, porque los romanos son los que tienen uniforme y casco. Los bárbaros están como que semidesnudos y medio desprotegidos. ¿Bien? Así que por ahí no sabes. Así que ya te lo expliqué de todas maneras. Bien, dicho esto, vámonos a esta parte de acá. Lo primero que hay que hacer, porque la PRE lo ha preguntado, de hecho, ha preguntado algo muy elemental. Una vez o dos veces lo han preguntado, o sea, no es que lo han preguntado mucho, pero lo han hecho. ¿Qué es un bárbaro? O sea, o mejor dicho, ¿cómo define cómo los romanos de este tiempo definían a un bárbaro? O sea, para un romano, ¿que era un bárbaro? Entonces aquí está la respuesta, vale la pena que lo aprendas. Para los romanos, bárbaro era aquel individuo, subraya en tu separata, era aquel individuo que vivía fuera de las ciudades y fronteras romanas, o sea, vive fuera del imperio. Y por lo tanto, como está fuera del imperio, no habla latín, que era el idioma común de los romanos, y tampoco tiene costumbres romanas. O sea, cualquiera que no vive una civita, como profesor, a ver, esto no es clase de cívica, pero aprende, no, ni tampoco es clase de latín, pero aprende ya. Civita, de donde viene el término civilización, significa ciudad. De hecho, civilizado significa alguien que vive en una ciudad. De ahí viene el término de educación cívica. Entonces, para los romanos, cualquier persona que no viva dentro de sus fronteras, que básicamente se caracterizan por tener ciudades civitas, no hablas latín ni tampoco tienes costumbres romanas. Eres un bárbaro, compadre. Y se acabó el chiste. No hay más que explicar acá. Bien, entonces, entre los siglos 3, tercero y quinto, o sea, entre los años 200 y 400, se desarrollan estas invasiones que, palabra interesante, principalmente son de origen germánico, pero no es la única etnia que los que va a introducirse al Imperio Romano de Occidente, porque también están los tártaros mongoles y por acá están los teutones. Bien, ahora, te dije y ya te lo vuelvo a repetir, las invasiones bárbaras o las invasiones germánicas son la principal causa para la caída del Imperio Romano de Occidente, o sea, para este lado del imperio. Principal causa. Ahora, no te vayas a paltear, presta atención. ¿Cuáles son las causas que desencadenan estas invasiones bárbaras? Bien, eso sí entiendes eso, ¿verdad? ¿Cuáles son las causas que desencadenan estas invasiones bárbaras? Entonces, causa número uno, crisis general del Imperio Romano. Esta crisis general del Imperio Romano se debe a diversos factores. Yo te los menciono muy rápidamente porque realmente la PRE no te lo va a preguntar. A lo mucho, y esto tendrá en una línea como una pregunta, si lo llegaran a preguntar, pero te lo explico, ¿bien? Ya después de que Trajano, tú sabes que es Trajano, el emperador romano que consigue la máxima expansión territorial, ya no hay más
pueblos importantes para los romanos, por así decirlo, que puedan conquistar. Ya se chantaron a los cartagineses, a los egipcios, a los partos, o sea, un montón de pueblos, han chantado a los romanos. Y eso trae como consecuencia que la maquinaria de guerra romana se detenga, ya que cuando ellos conquistaban un pueblo, hay botín de guerra, hay esclavos y hay tierras que repartir. ¿Y qué cosa sucedía? Ya para el año 200, 300 en adelante, a los romanos, los varones del imperio, no querían inscribirse como soldados romanos. Antes te resolvías la vida. O sea, si antes tú, varón, eras un pelagatos en el Imperio Romano, no tenías donde caerte muerto, podías hacer el esfuerzo de inscribirte en el ejército romano con la promesa de que cuando terminen tus años de servicio, que eran como que los 60 años, te daban tierras, podías obtener botín de guerra del saqueo de las ciudades conquistadas, podías vender los esclavos que consiguieras en ese saqueo, y al final te dan ciudadanía romana, porque acuérdate que es Caracalla que instituye esto, así que no era algo común. De hecho, era un premio antes. Tú cumples tu servicio militar y podías tener la opción de tener tu ciudadanía romana, hasta antes de Caracalla. El caso es que una vez que esto se detiene, o sea, ya no hay más tierras que conquistar, por así decirlo, los propios romanos ya no quieren inscribirse en el ejército. Y eso hace que el imperio romano poco a poco comience a incorporar a estos germanos al ejército romano. ¿Sí? Así que quédate con ese dato. Número dos, de esta crisis del imperio romano, sobre todo de Occidente, es que la corrupción. Recuerda que la corrupción es el mal manejo del bien público en beneficio particular. Profesor, no entiendo. O sea, ya no están cuidando las fronteras, no les pagan el salario bien a los soldados. De hecho, cuando te dan tierras, y esa era una de las razones por qué ya la gente no quería inscribirse, ya no te dan tierras cerca de la capital, sino te las dan en las fronteras. Y bueno, ya sabes que en las fronteras siempre hay problemas, bien, así que ya hemos hablado de eso en el Imperio Tahuantinsuyo. Así que esto se está volviendo bastante inestable, bastante feo, sobre todo el Imperio Romano Occidente. Y bueno, para seguir con las causas, lo que tenemos es que hay un aumento de la población de estas tribus germánicas que originalmente son de esta zona. Luego también tenemos que hay un cambio climático que trae un frío que te da miedo. O sea, las tierras en esta zona se comienzan a congelar. Y obviamente la gente comienza a buscar territorios donde puedan seguir cultivando o sembrando. El detalle está que hay una cereza en este pastel y esa la traen los hunos con su caudillo que se llama Atila. Atila el Uno, la gente decía que Dios lo había mandado para castigarlos. La gente le decía a Atila el azote de Dios. No era cristiano Atila, pero la gente de ese tiempo decía que eran malos. O sea, los bárbaros eran guerreros, pero estos patas sí, o sea, como que disfrutaban esto de matar gente, asesinarlos. Y las hordas de Atila realmente dejaron una huella en la historia de Europa. Eh, Muy marcada. Atila no se queda atrás, Atila decía que él era, que donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba, decía. ¿Y por qué Atila decía esto? Porque como eran los guerreros de Atila tienen la particularidad, y esto lo dicen los propios historiadores romanos, de que eran muy buenos con el arco y la flecha, y además eran excelentes jinetes. De hecho, esta imagen que ves aquí representa muy bien la idea del ataque de los hunos, porque como puedes ver acá, el tipo no está dirigiendo el caballo, pero según los historiadores romanos eran capaces de, el soldado normalito podía meterte un flechazo en el ojo con el caballo a pleno galope y sin que él lo conduzca. Entonces, estos unos, como tú puedes ver aquí en esta imagen, el tamaño del imperio de Atila, mira todo esto, es un desmadre, comienzan a saquear a las tribus germánicas. Y estas tribus germánicas comienzan a huir. Por la presión, justamente, estas tribus germánicas comienzan a meterse a las fronteras del imperio romano. Ahora, dicho esto, paso a contarte algunas cosas que aunque la prima te lo va a preguntar, a mí sí me parece importante decirlas porque eh, es como cultura general dentro de historia universal.
Ah, ya, así que empiezas a anotar, ¿bien? O sea, esto la pared no te lo va a preguntar, pero sí ha sido pregunta del examen general hace más de, ¿qué? 20 años atrás, más o menos, ¿bien? Así que, a ver, la primera cosa es lo siguiente. Am, la primera cosa es lo siguiente. Anota, en el año 410, Alarico fue el tipo que fue el primer bárbaro en saquear la capital romana. Profesor, ¿eso por qué es importante? Lo que sucede es que, te explico esto. Atila llega en el año 457 a esta zona de acá y comienza a saquear toda esa zona. O sea que la gente le tenía miedo, le tenían pavor a ese tipo, le decían el azote de Dios. Ahora, a Constantinopla, Atila había sometido a Constantinopla a tributo en el año 441, somete a tributo a Constantinopla. Y bueno, tan cargoso estaba Atila que se tuvieron que reunir tres generales o tres caudillos. Uno de ellos se llamaba Aezio, que es un nombre latino, es un general romano de hecho, Aezio. El otro es Meroveo, que es el fundador y rey de los francos, Meroveo. Y el otro se llama Teodorico, que es el rey de los ostrogodos, Teodorico. Teodorico. Ahora, Teodorico. Estos tres tipos se van a unir para pelear contra Tila y lo van a derrotar en la batalla de los campos cataláunicos. Así se llamó la batalla, los campos cataláunicos. Esta derrota que le van a infligir al ejército de Atila, no lo derrotan, o sea, no lo vencen como para matarlo y se acabó el ejército de Atila, no, pero sí lo derrotan en esa batalla y digamos como que le hacen el pare. Esa batalla se va a dar en el año 452. Bien, esta batalla de la batalla de los campos cataláunicos. Ahora, profesor, ¿por qué me cuenta todo esto? Bueno, porque según el chisme histórico, ya sabes, o sea, eh, es sin confirmar, popularmente la gente dice esto, Atila se estaba dirigiendo a Roma para saquear la capital romana, pero es el Papa León III el que lo va a convencer de no hacerlo. Según la tradición, el Papa León III lo convence diciéndole que si Atila saqueaba la capital de Roma, Dios lo iba a castigar, así como castigó a Alarico. Alarico ha sido pregunta hace años en el examen de San Marcos, porque Alarico fue el primer bárbaro en saquear la capital romana. Ese saqueo duró 3 días y en el saqueo raptaron a la hermana de Honorio, que se llamaba Gala Plácida. León III le va a decir a Tila, Dios te va a castigar si saqueas la capital romana como castigó a Alarico, porque él saqueó la capital romana y ese mismo año se murió. Y eso es cierto. Cuando Alarico rapta a la hermana de Honorio, se muere ese mismo año, del año 410, y es uno de sus familiares llamado Ataulfo el que se casa con la hermana de Honorio y funda el reino de los visigodos. Y aquí te digo otra cosa. Visigodo significa godos del oeste. Bien, Teodorico era un godo del este, ostrogodos. Bien, eso es lo que significa. Entonces dice el chisme histórico que Atila, persuadido por esto, o sea, digo chisme histórico porque no es que esté en un documento que lo avale, sino es que es la tradición, ¿no? Es como que lo que la gente cuenta. A Atila se quita su territorio y ahí se muere. Bien, entonces, esos datos valía la pena mencionarlos rápidamente. Luego de esto, espérame, creo que ya se arregló esto. Ajá, a ver, sí, ya está. Bueno, luego de esto tenemos esta parte de aquí. Oh, tenemos que, a ver, caray. Luego de esto, vale la pena que por ahí revises esto, ¿bien? Las invasiones bárbaras se dividen en dos fases. Las invasiones pacíficas y las invasiones violentas. Sobre las violentas ya te he dado una pista, pero a ver, vamos a hacer esto bonito. A ver, así, ajá, ajá. Ahí, creo que ahí está. Bien, primero,
Las invasiones pacíficas se dan desde el año 200 aproximadamente, siglo III. Se asentaron en las fronteras del imperio, siendo incorporados progresivamente como trabajadores o soldados del ejército romano. Las invasiones violentas, y sí recuerdo que al menos una vez la pre de haber hecho esta pregunta, en el año 378 los visigodos derrotan al imperio en la batalla de Adrianópolis, iniciando las invasiones violentas. Bien, así que eso sí vale la pena que te lo aprendas, no, o sea, sí, estúdialo, no seas loco, no seas loca, es algo importante. Bien, así que, a ver. Luego de esto, conclusiones. Ya, sí, las conclusiones sí definitivamente van de cajón, o sea, sí te las tienes que aprender. Pero la más importante de estas conclusiones es la primera, ¿bien? Porque estas invasiones bárbaras o germánicas producen el fin del Imperio Romano de Occidente. Acuérdate, Odoacro, caudillo o rey de los Érulos, en el año 476 derroca a Rómulo Augustulo, último emperador romano de Occidente. Tenía 17 o 16 años en realidad ese emperador y el que gobernaba era su padre. Odoacro lo que hace es le perdona la vida al emperador joven romano. Dice que era muy joven, muy bonito, muy simpático. No lo mata. Lo que hace Odoacro más bien es agarrar y recuerda que este imperio está dividido así en dos, ¿verdad? De hecho acá dice, mira, clarito, Imperio Romano de Oriente. Entonces lo que hace Odoacro es agarrar la corona del emperador y el águila romana, que son las insignias del emperador, y las envía a Constantinopla, dando a entender de que él, Odoacro, no quería ser un emperador romano, sino que quería fundar su propio reino. Lo que le sucede a Odoacro es que luego viene este tipo llamado Teodorico en el año 493, o sea, como que unos casi 20 años después, y lo mata. Y este Teodorico funda el reino de los ostrogodos. ¿Qué pasó con Rómulo Augustulo? 3 años después de que Odoacro le había perdonado la vida, un día amanece muerto. La investigación histórica demostró que sus primos hermanos del Imperio Romano de Oriente lo habían mandado a matar para que si en algún momento pudiesen, ellos reclamasen de nuevo todo el derecho del Imperio Romano de Occidente. Como puedes ver en pantalla, se van a crear varios reinos, pero a ti y a mí el que nos interesa realmente es este, que es el reino de los francos, porque de aquí viene el Imperio Carolingio. Luego, otras consecuencias, surgen las lenguas romance. Estas lenguas romance, ya sabes, portugués, castellano, catalán, rumeno, sardo, provenzal, italiano, francés, etc. ¿Cómo surgen estas lenguas? Es la fusión del latín con los idiomas de estos pueblos germánicos. Y se acabó el chiste. Luego dice, se acepta y se difunde el cristianismo como la religión oficial, promoviendo la unidad, sobre todo en el reino franco, eso va a suceder. Bien, cuando esta parte de acá se refiere al reino franco principalmente. Bueno, de hecho casi todo. Luego hay una ruralización de la economía. Y aquí sí vale la pena que te lo explique bonito, porque si lo llegas a aprender bien, o sea, si lo entiendes ahora, va a ser más fácil explicarte el feudalismo. Así que préstame atención. ¿Qué significa ruralización de la economía en primer lugar? Que, bueno, antes lo que se produce, lo que se compra y lo que se vende, se consume es en las ciudades. Lo que se produce, lo que se compra y se vende, se produce en las ciudades, en las civitas, ya. Con este proceso, producto de las invasiones germánicas o bárbaras, lo que va a suceder ahora es que ahora lo que se va a producir y lo que se va a consumir va a ser en el campo. De ahí el término ruralización de la economía. Pero hay algo que, aunque la prenda te lo va a preguntar, sí vale la pena que te lo explique, y es esto. Cuando dice ruralización de la economía, en Historia Universal aparece, dice, la villa, conchale, aparece la villa rústica. ¿Qué cosa es esto de la villa rústica? Bueno, esto ya es información un poquito de carácter un poco más especial, pero básicamente es así, ¿bien? Los bárbaros, los germanos, cuando empiezan las invasiones violentas, saben algo bien elemental, que todos los caminos, negro, que todos los caminos del Imperio Romano conducen a ciudades. De hecho, en la actualidad se ha comprobado de que estos caminos, porque toda Europa está conectada por caminos gracias a los romanos. De ahí que el Inca Garcilaso de la Vega los comparase mucho con el Tahuantinsuyo, el Caparañán. Todos los caminos llegan a Roma, dice el refrán. Bueno, es cierto, todos los caminos llegaban a Roma en realidad, siguiendo los caminos romanos. Ahora, los bárbaros saben que si tú sigues los caminos romanos,
tú puedes llegar fácilmente a ciudades. Tú puedes llegar a ciudades. Entonces, cuando los bárbaros querían saquear, lo que hacían era seguir un camino romano. Y fijo, 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 siempre llegaban a una ciudad. Entonces, vivir en las ciudades se vuelve muy inseguro. Los primeros que comienzan a quitarse de las ciudades son los patricios, los nobles, la gente que tiene plata. ¿Y a dónde se van? Se van a la villa rústica. ¿Qué cosa es la villa rústica? Es como una especie de pueblo, pero le pertenece a una familia noble romana. O sea, en ese lugar, en la villa rústica, encuentras panadería, sastrería, herrería, molino, encuentras varias cosas. Y lo que se da es que uh, detrás de estos patricios se van los esclavos, porque sí, pues no, o sea, los patricios no van a trabajar en la herrería, en la panadería, en el molino, ¿verdad? Entonces, junto con ellos, o sea, los patricios y los esclavos, se va la plebe. ¿Para qué se van allá, a la villa rústica? Bueno, se van allí porque ahí no hay caminos y es más difícil que los bárbaros lleguen a esos lugares, que además, como están invadiendo, no conocen del todo bien. Entonces, de alguna manera, estos locos se quitan al campo para buscar un poco de protección, porque ya en las ciudades es inseguro vivir. En ese sentido, aquí aparece algo muy interesante. Esta gente comienza a fortificar esos lugares, ¿bien? Comienzan a fortificar estos lugares y vamos a hacer un castillo un poco chusco. Aquí está. Ahora, dentro de estos castillos empedrados, ¿quién vive? Bueno, vive la nobleza, los patricios y los esclavos que para algunos historiadores van a ser luego conocidos como los siervos de la gleba. Tanto separado, más adelante hablamos de ello. Entonces, mira lo que comienza a gestarse aquí. Detrás de estos patricios con sus esclavos se va la plebe. La plebe no puede vivir dentro del castillo o de la casa, ¿verdad?, de los nobles. Entonces ellos viven alrededor. Pero esas tierras le pertenecen a esos nobles. Entonces estas tierras, estos plebeyos comienzan a cultivarlas y le comienzan a pagar impuestos a estos nobles patricios que vienen huyendo de esta inseguridad. Con el paso del tiempo se comienza a generar un vínculo. Este vínculo es el siguiente. Cuando hay peligro, porque los bárbaros ponte llegan a este lugar, los campesinos se meten dentro del castillo. El señor feudal, o mejor dicho, el patricio de este tiempo, los protege con sus soldados, con su mancha, ¿no?, porque ellos saben pelear. Y a cambio de esta especie de simbiosis, por así decirlo, ¿qué cosa hacen los campesinos? Le pagan tributo porque no solamente trabajan la tierra de este patricio, sino que además este patricio cuando puede los protege. Eso luego va a ser una tradición durante toda la Edad Media, como está en tu separata y lo vamos a ver. Pero tiene que ver, mira, con esta línea tan pequeña, 5 minutos explicándote, que yo espero que hayas entendido. Luego dice que surgen los reinos germánicos y del que nos interesa acá es este, que es el reino de los francos, que van a tener un sincretismo con la cultura romana. Los bárbaros son los que creen en Thor, Odín, Freya, Loki, esa mancha. Pero el reino de los francos es característico porque uno de sus reyes se va a convertir en cristianismo y por lo tanto todos los súbditos del territorio. Así que ten esa idea en mente. En ese sentido, vamos a hablar ahora de Carlomagno y el Imperio Carolingio. Bien, tú tienes que estar aquí, sí, estamos aquí en esta parte. Así que vamos a darle, porque mira, ya se nos va a consumir el tiempo así de una manera brutal y violenta. Ubicación, Europa Occidental, actuales países de Austria, Francia, Alemania, Italia, Suiza y los Países Bajos o Netherlands, no se llama Holanda. Características de este Imperio Carolingio, bueno, el origen del Imperio Carolingio está dentro de lo que se conoce como el Reino Franco. El Reino Franco se divide en dos dinastías, la Merovingia y la Carolingia. Carlomagno viene de esa dinastía, de la dinastía carolingia. Ahora, a ver, te lo explico rápido porque esto, como queda grabada la clase, tú lo puedes poder escuchar, pero entiende lo siguiente. El que inicia esta idea del reino franco, o al que se le atribuye el fundador de este reino, es Meroveo, que es famoso, entre otras cosas, por haber derrotado a Atila en la batalla de los Campos Catalaunos. Meroveo, con el reino franco, van a cruzar el Rin en el año 532, aunque Meroveo va a gobernar solo hasta el 457. Ahora, Meroveo. Luego
vienen otros reyes, pero este tipo es importante. Se llama así, Clodoveo. Ahora, esto no te lo va a preguntar la previa, pero te lo estoy contando para que entiendas esto. Lo he escrito feo. A ver, espera. Clodoveo. Ajá, ahí está. Ya. Es una vaina escribir con esto. Clodoveo, escucha bien, es el primer rey franco que se convierte al cristianismo. De hecho, Clodoveo es el que coge el nombre de Meroveo y dice, mi familia, mi dinastía son los merovingios. Al que se le ocurre esa idea es a él, a Clodoveo, primer rey franco a convertirse al cristianismo. A Clodoveo además se le atribuye otra cosa, que es haber puesto de moda, por así decirlo, esto que se conoce como, vamos a ponerlo en negro, la ley sálica. La ley sálica es un conjunto de leyes bárbaras, pero la más famosa de ese conjunto es esta que dice, presta atención, que el primogénito, varón del rey y de la reina, es aquel que hereda todo el reino del padre o toda la posesión del padre. Eso ha venido como pregunta en el examen general de San Marcos más de una vez, pero hace ya muchos años atrás. En todo caso, se le atribuye a Clodoveo la introducción de esta ley en Europa Occidental, que va a regir hasta la Edad Moderna y hasta mucho tiempo después. Ahora bien, luego de Clodoveo vienen otros reyes, pero de esos reyes, uno en particular es bastante singular, se llamó así, Dagoberto. Y esto se venido como pregunta en el... Esto hace más de 30 años, pero a ver, Dagoberto es de la dinastía merovingia y él inicia la etapa de los reyes holgazanes, de la dinastía merovingia del reino de los francos. Verás que, escucha. Dagoberto un día agarró y dijo, ¿saben qué? Yo creo que yo puedo darme de la vida fácil y puedo pedirle a este compadre que está aquí, que lo veo con cara de constreñido, que gobierne en mi nombre. Y Dagoberto es el que pone de moda esto de la dinastía merovingia. Por eso se le conoce como la etapa de los reyes holgazanes. Porque el rey es él, supongamos, este es Carlomagno en realidad, el rey es él, pero el rey le pide a un noble que gobierne en su nombre. Y a ese tipo se le llama el mayordomo de palacio. ¿Por qué es interesante esto? Porque los mayordomos de esta etapa de los reyes holgazanes de la dinastía merovingia más famosos son los pipínidas. Ahora, de los pipínidas hay dos que tienes que recordar. Lo primero que te voy a adelantar es que de aquí vienen los carolingios, pero San Marcos en el año 2012, ¿sí? En el año 2012 preguntaron por Carlos Martel y cómo hizo ese loco para detener a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Esto está acá. Este es el mapa de la expansión del imperio musulmán. Como puedes ver aquí en el mapa, en algún momento durante el califato Omeya, que por cierto la habría preguntado más de 3 veces, llegan a lo que se conoce como la península ibérica. ¿Te acuerdas que te dije que te aprendas península aunque no es clase de geografía? Mira, esta ya es la sexta vez que menciono península y si tú hasta ahora no te lo has aprendido, eres muy responsable. Así que yo espero que sí lo hayas hecho. O también, si te gusta el fútbol y no sabes quién es Cristiano Ronaldo, o mejor dicho, sabes quién es Cristiano Ronaldo, pero no dónde vive, ya, acá está Portugal. Bien, esto es España en la actualidad, ¿no? En la actualidad esto es Portugal, esto es España, esto es Francia en la actualidad. Bueno, como tú puedes ver aquí en este mapa, en algún momento los musulmanes se introducen a la península ibérica y crean un gobierno, un reino llamado Al-Andalus. Esto le pertenece al califato omeya. ¿Qué sucede? Presta atención. Así como los griegos, acá en los Balcanes, en algún momento durante las guerras médicas, ¿te acuerdas? Detienen a los persas y eso en historia universal es importante porque si los persas hubiesen derrotado a los griegos acá, los persas se hubiesen metido a Europa y la historia sería diferente. Pues bien, de la misma manera, cuando Carlos Martel, anota ese nombre, es un pipínida, cuando Carlos Martel
detiene a los musulmanes en la batalla de Poitiers, o Poitiers, como quieras pronunciarlo, es francés de hecho, en el año 732, él impide en la batalla de Poitiers que los musulmanes se metan a Europa Occidental, resguardando de alguna manera la civilización de la cual nosotros también somos herederos. Los musulmanes estuvieron 700 años en España, en la que la actualidad vendría a ser España, ¿eh? Y el arroz con leche, por ejemplo, es musulmán, no sé si sabías. El caso es que esto es importante, la PRE lo preguntó, la PRE no, el San Marcos en el examen general lo preguntaron en el año 2012, ¿bien? Ahora, luego de Carlos Martel viene Pipino el Breve. Pipino el Breve, y si no es él, debe ser su nieto, pero Pipino el Breve es famoso porque él derroca al último rey holgazán llamado Childerico III. Profesor, ¿eso la primera a preguntar? No. Ni siquiera preguntan por Carlos Martel, así que no creo. Pero sí lo han preguntado en Historia Universal en general. Childerico III es el último rey de la dinastía merovingia, es el último rey de la dinastía merovingia y es derrocado por Pipino el Breve. Pipino el Breve, el Papa de ese momento no quería reconocer a Pipino el Breve como el legítimo rey de los francos, porque decía que los legítimos reyes eran los merovingios. Más piña ese papa, a los lombardos están tratando de tomar sus tierras, las tierras papales, las tierras del Vaticano, y lo que hace Pipino de Breve es ir con su ejército y derrota a los lombardos. Y esas tierras se las regala al papa, se las regala al Vaticano. Y ahí como que el papa cambió de parecer y dijo, no, tú sí mereces ser el rey de los francos. Así que Pipino de Breve se convierte en el primer rey de los francos y en honor a su padre, parece, le pone dinastía carolingia. Bien, la dinastía carolingia, Carlos Martel, ¿no? Pipino el Breve tiene dos hijos, Carlomagno, y Carlomagno muere y luego Carlomagno se queda con las tierras de su hermano y es así como él, y esto sí lo ha preguntado la PRE al menos unas 3 veces, ya no lo han preguntado tanto, pero sí lo han preguntado en otros épocas. Carlomagno tiene una aspiración, tiene un sueño, I have dream. ¿Cuál es ese sueño? Reconstruir el Imperio Romano de Occidente. ¿Bien? Así que eso vale la pena que lo subrayes, de hecho ese dato está en tu separado. Te informo de una buena vez que sí lo pudo hacer. En la Navidad del 800, luego de haber sometido a los sajones y de haber derrotado al rey de los lombardos de Desiderio, el chisme histórico dice lo siguiente, ¿bien? Que durante la Navidad del año 800, ahorita se cumple el aniversario, 25 de diciembre, todo el mundo está en la iglesia. Recuerda que Recuerda que en estos años tú hacías, y si no lo sabes te lo cuento, tu vida social tú la hacías en la iglesia. Ah, eran, no había muchas cosas que hacer en el año 800, o sea, no hay internet, no hay periódicos, no hay pinball, no hay una losa deportiva para que juegues pelota con tus patas, o sea, no, ahí la gente chambea para pagar sus impuestos y chambeas trabajando en el campo. Entonces, lo que sí hacen es ir a la iglesia. Todos los domingos van a la iglesia. No entienden lo que escuchan porque el sacerdote, este compadre, da la misa en latín. Nadie habla latín ya en ese tiempo. Hablan francés, alemán, italiano, etcétera. De ahí viene por eso la reforma protestante. El caso es que en la iglesia, pues tú ves quién es quién, ¿no? Porque los nobles se sientan más cerca al púlpito. O sea, la gentita, ¿no? O sea, ¿no? Ellos se sientan más cerca al púlpito y a la plebe se sienta donde pueda al final. Uh, de hecho, también por eso es mal visto que no vayas a la iglesia los domingos, porque todo el mundo se ve los domingos. Y bueno, el caso es que dicen que Carlomagno estaba rezando en la iglesia el 25 de diciembre del año 800 y que sin previo aviso el Papa León IX, perdón, el Papa León III le va a poner una corona de laureles de oro, que es el símbolo de los emperadores romanos de Occidente, y delante de toda la gente el Papa lo va a declarar emperador del Imperio Romano de Occidente. Así que en teoría, o al menos nominalmente de nombre, desde el año 800 hasta el año 817, Carlomagno pudo revivir el Imperio Romano de Occidente.
Te cuento esto de la coronación además porque es una cuestión también simbólica, política y religiosa. Profesor, no entiende. Cuando lleguemos a hablar de Napoleón y la coronación de Napoleón vas a entender esto mejor, pero te lo explico de una vez. Carlomagno, que es este tipo, esta imagen es una imagen de verdad. Este tipo, que está representado aquí como Carlomagno, era el hombre más poderoso de su tiempo. O sea, Carlomagno no tenía por qué hacerle caso a un tipo que con la justa se podía, digamos, dirigir la iglesia dentro de Roma. No era muy importante, de hecho, la iglesia cristiana católica en esos años. La más importante era la Basílica de Santa Sofía y quedaba en Constantinopla. Y si no me crees, lo puedes saber. El caso es que cuando Carlomagno acepta la corona, implícitamente está mandando un mensaje, porque Carlomagno es un buen cristiano, intelectual y es guerrero. Entonces Carlomagno cuando acepta la corona, implícitamente manda un mensaje que barre durante toda la Edad Media, que es la idea de que tú puedes ser un rey muy poderoso, con mucho ejército, con mucho dinero, pero la autoridad que prima es la autoridad de Dios sobre la tierra. ¿Y quién representa a Dios en la tierra? El Papa. De ahí que durante toda la Edad Media vas a ver la injerencia de la Iglesia a través del papado en los reinos terrenales de los hombres. Bien, entonces la coronación de Carlomagno simboliza eso. En términos políticos, en términos religiosos, es la supremacía del papado sobre los reinos de los hombres. Y ya está. Luego de esto, dice, su gobierno representa el primer intento de reconstruir el Imperio Romano Occidente, tuvo exitosas campañas militares promoviendo la unidad de su imperio a través de la Iglesia Católica. Sí, eso es cierto. De hecho, ¿te acuerdas que te decía que Carlomagno era un intelectual? Bueno, Carlomagno es el ideal del rey en la Edad Media. Cada profesor no entiende. O sea, si tú eras un rey europeo, después de Carlomagno, tú aspiras a ser como Carlomagno, porque Carlomagno nunca perdió una batalla mientras estuvo dirigiendo su ejército, era un excelente estratega militar. Era un tipo que hablaba latín y leía en griego. eh, es un rey intelectual, de hecho él promueve la educación dentro de su imperio y es un buen cristiano. Mientras Carlomagno estuvo gobernando, él promueve la educación de su pueblo a través de temas bíblicos o a través de temas cristianos. Y a eso se le conoce, por cierto, como el Renacimiento carolingio. Este Renacimiento carolingio tiene que ver con la educación a todos los niveles. Por ejemplo, no sé si alguna vez has ido a la iglesia, pero hay algo que se llama escuela dominical. Aunque tú no lo creas, eso de la escuela dominical viene de la época de Carlomagno. En las parroquias, todo el mundo, una hora antes de la misa, de la prédica, del cura, el pastor, el sacerdote, aprende a leer, a escribir, a sumar y a restar con temas bíblicos. Y a eso se le conoce como la escuela parroquial. Ya luego, si eres adulto y tiras un poco más para el estudio, te puedes ir a una escuela catedral o conventual, que es ahí donde aprendes trivium y quadrivium. Pregunta del examen general de San Marcos del año 2003, creo. O sea, ¿por qué está conformado un quadrivium? Entonces, ya te lo voy a mostrar en un momento. Y si eres ya un intelectual, un científico, un astrónomo, un poeta, un músico, te vas a la escuela palatina, que es donde vive Carlomagno, en Aquisgrán, que es donde está su palacio. Él invitaba a científicos, músicos, poetas a ir a su palacio si tenían alguna virtud en ese sentido. El rey ideal de la Edad Media es Carlomagno. Y bueno, y todo esto lo promueve a través de temas cristianos, como te digo. Bien, antes de pasar a otro lado, te cuento algo interesante, que tiene que ver con esto que está acá. Eh, los Omeya van a ser masacrados por los Abásidas. Eso te lo voy a decir más adelante, ¿ya? Pero Damasco era la capital de los Omeya. Entonces, los Abásidas, que están acá, van a matar a todos los Omeya. ¿Sí? Los van a pasar a matar después de 1750. Uno de esos Omeya va a escapar y va a ir por toda la costa de África. Tipo, misma historia del príncipe de Persia. Y este compadre cruza a lo que vendría a ser en la actualidad España. Ese se llamaba Abderramán, ¿sí? Abderramán I de Córdoba.
que era un omeya que huyó de la masacre de toda su familia perpetrada por los abásidas. Este Abderramán se va a enfrentar con Suleimán el Magnífico. Suleimán era otro árabe y uno de ellos le va a decir a Carlomagno, loco, ayúdame a derrotar a este tipo. Te voy a entregar tierras. Y bueno, el caso es que Carlomagno acepta. Cuando Carlomagno cruza con todo su ejército para este lado de acá, cuando Carlomagno cruza para este lado de aquí, un color más acá. Cuando Carlomagno cruza a este lado, Carlomagno se da cuenta de que enfrente del campo de batalla está el enemigo, pero a su costado no está la persona que lo invitó a pelear. Entonces Carlomagno dice, bueno, esta no es mi guerra, este no es mi roche, ese no es mi enemigo, no ha venido el que me invitó al tono, yo me voy. Entonces, Carlomagno, mira acá el mapa, está cruzando lo que en la actualidad vendría a ser la frontera entre España y Francia, en la actualidad, y él va en la parte con el grupo de adelante, o sea, con el primer grupo, la avanzada se llama, y la retaguardia de Carlomagno es atacada por tribus vascas de esta zona. En ese ataque muere un familiar de Carlomagno llamado Roldán. Y no sé si tú has estudiado literatura, pero de aquí se origina el famoso Cantar de Roldán. Históricamente hablando, se ocurrió. Carlomagno se devuelve a ese lugar, derrota y somete a las tribus vascas y crea lo que se conoce, presta mucha atención, como la marca hispánica. Bien, ahora, ¿qué cosa es un marquesado? Porque tú has escuchado ese término, ¿verdad? Marqués de Sade. ¿Qué es un marquesado? El rey de la marca. Si has leído El Señor de los Anillos o has visto las películas, ahí también está eso. ¿Qué cosa es eso? Bueno, es alguien que cuida una ciudad fronteriza fortificada en el Imperio Carolingio. Y aprovechando este dato, te explico esto que también te va a ayudar a entender este rollo de la Edad Media. Duque, conde y marqués, y también lo que es el missi dominici. Así que presta atención porque esto te va a ayudar a entender lo que viene en el feudalismo, perdón, lo que viene en el feudalismo. Lo primerito, a Erinca Garcilaso de la Vega comparaba, no, ¿cuál Erinca Garcilaso? San Marcos en el examen general ha preguntado varias veces por este tipo, y también la prea. ¿Por qué, profesor? Porque el Tahuantinsuyo tiene un tipo que cumple una función muy parecida. El Tucuy Ricuy o el Tucuy Ricuy, el que todo lo oye, el que todo lo ve, el que representa al Zapa Inca, que puede castigar una Pocuna, un Aposuyo, que puede castigar un Curaca, porque representa al Zapa Inca. Bueno, el Misi Dominici son dos visitadores imperiales y representan a Carlomagno. Y si ellos ven adecuado poder poner a tela de juicio, poner en justicia a un duque o un conde marqués, lo pueden hacer, porque representan a Carlomagno, representan a la misma autoridad del emperador. En ese sentido, ¿qué cosa es un duque? ¿Qué cosa es un conde? ¿Qué cosa es un marqués? Te lo cuento muy rápido. Y a ver, vamos a dibujar esta especie de pelota, ¿bien? Que no es una pelota exactamente, pero supongamos que todo lo que está acá es el territorio de Carlomagno, ¿bien? Ahora, aquí en el centro vamos a dibujar a Aquisgrán, que es la capital del imperio de Carlomagno, y su palacio que está en la Escuela Palatina, ahí está, bien, entrado en las torres. Entonces, aquí vive Carlomagno y toda la nobleza junto con los intelectuales de ese tiempo. Y bueno, durante la época de Carlomagno, y esto necesito que lo vayas entendiendo así, ¿cómo está dividido el imperio? Primero, esto es a modo de ejemplo, obviamente, pero vamos a dividir esta pelota en cuatro partes. Bien, entonces está aquí así y está aquí así. Cada parte le pertenece a un duque. Por lo tanto, esta parte es duque número 1, duque número 2, duque número 3 y duque número 4. Bien, entonces, el que gobierna un ducado es un duque. O sea, no hay ahí que hacer un proceso mental más fuerte, ¿verdad? Y ya está, se acabó. Luego de esto, acuérdate, como yo te lo había dicho antes, que a la PRE le encanta preguntar por gobernadores de provincia o cómo se llama la provincia en un imperio. En el Tahuantinsuyo tú ya sabes cuál es, ¿verdad?
Entonces, aquí está un condado. En la época de Carlomagno existían 200 condados. ¿Dónde están esos condados aquí en el territorio de Carlomagno? Bueno, vamos a hacer un... Esto es el este, y esto lo vamos a dividir en pequeños territorios. Pequeño es una manera de decirlo, ¿no? O sea, pequeño en relación a la imagen que estoy graficando. Y aquí está, aquí está, aquí está. Cada una de estas divisiones está gobernada por un conde. Bien, pues aquí hay un conde, aquí hay un conde, aquí hay un conde, aquí hay un conde, aquí hay un conde. Perfecto. Y ahora, ¿qué es un marquesado? Un marquesado es una ciudad fronteriza fortificada, por lo tanto quedan acá, en la periferia. En la época de Carlomagno existían 9 marquesados. El más famoso, desde nuestra tradición hispana, es la marca hispánica que se crea luego de derrotar a estas tribus vascas y donde se muere este familiar de Carlomagno llamado Ronda. Entonces, ¿quién gobierna una marca? Un marqués. Ahora, aunque la prensa te va a preguntar por esto, yo te lo enseño porque a ti te va a ayudar a entender luego lo que viene con el feudalismo. Y es lo siguiente. Sí, mira acá. Estos duques, condes y marqueses consiguen sacarle una ley a Carlomagno mientras él estuvo vivo. Esa ley se le conoce como la capitular, creo que se escribe así porque es inglés o es francés, de Clearcy, con R. Ay, Clear, la capitular de Clear o la capitular de Clearcy, pero más o menos así se escribe. ¿En qué consiste esta ley? Presta atención. Duques, condes y marqueses consiguen sacarle esta ley a Carlomagno que decía lo siguiente: cuando el duque muera, su territorio, lo que él administra en nombre de Carlomagno, porque todo esto es de Carlomagno, lo que él administra en nombre de Carlomagno lo pueda heredar su hijo primogénito mayor. Lo que este conde, que por ejemplo gobierna este trocito de tierra, cobrando impuestos y cuidando esa zona, se lo puede heredar a su hijo mayor, varón primogénito. Y lo que gobierna este marqués, que puede ser todo esto, lo herede su hijo mayor. Y así sucesivamente ad infinito. ¿Por qué es importante esto? Porque yo sé que tú has escuchado alguna vez en alguna obra, novela o película cuando hablan de la época del virreinato, por ejemplo. Conde de Superunda, Marqués de Sade, Duque de York. ¿Qué significa esto? Que estos tipos controlan, como es un conde, esta porción territorial. Pero, ¿qué cosa sucede durante toda la Edad Media? Luego de que Carlomagno muere, esta ley sigue vigente. ¿Y por qué se dice que el feudo es tierra? Porque un duque, como puedes ver en pantalla, controla todo esto. Puede controlar un duque condados y marquesados. Cobra los impuestos, administra esa zona. Un conde puede controlar todo esto. Todo esto. Bien, cobra los impuestos, administra esa zona. Y un marqués igual. Pero ¿qué pasa, varón, si tú eres un conde y te casas con una duquesa? Bueno, si tú eres un conde y te casas con una duquesa, tu hijo heredará esos títulos nobiliarios. Tu hijo será conde y también será duque. ¿Y qué pasa si luego tu hijo se casa con una marquesa? Tu nieto será luego duque, conde y marqués. Y no sé si te vas dando cuenta, pero es así como esta gente comienza a acumular títulos y tierras, porque cada título, duque, conde, marqués, viene con tierras. No es que solamente te dan el título, no, te dan el título y esas tierras, hay gente que trabaja esas tierras, que son los campesinos, y ellos te tienen que pagar impuestos. Bien, entonces, esta es una de las bases que luego, esto viene como pregunta en el examen general de San Marcos. Esto es una de las bases de lo que luego vamos a tener en el feudalismo. Así que si lo has entendido, te has ahorrado bastante, bastante cosas de lectura, porque, o sea, así entenderlo, si lo has entendido, es un caño, un golazo para ti. Y bueno, ya para terminar esta parte, sí, porque o sea, esto era lo que quería mencionarles, o sea, lo anterior.
Sobre el Renacimiento carolingio, lo que ya te había explicado antes, se le conocen como las 7 artes liberales. Están los trivium y los quadrivium. Profesor, esto lo van a preguntar. No, nunca lo han preguntado, pero igual te lo estoy aquí mostrando. Trivium, gramática, retórica, dialéctica. Quadrivium, aritmética, geometría, astronomía y música. Luego vienen las escuelas, las parroquiales donde aprende el pueblo, las conventuales y las catedralicias, y la escuela palatina que está en la capital, en el Palacio de Carlomagno, que es Aquisgrán. Bien, luego, ¿cómo termina esto? Carlomagno, lamentablemente para él, muere en el año 803. Todo su reino lo va a heredar su hijo, Ludovico Pío. Le decían Pío porque se la pasaba rezando, era un buen cristiano, pero no era político ni tampoco era un buen militar. El caso es que Ludovico Pío, ¿qué será, no? O sea, sí, pues no era bueno, o sea, no sé, no tendría carácter, pero Ludovico Pío, a unos 4 años después, en el año 817, saca una ordenanza, la Ordinatio Imperii. La Ordinatio Imperii, en el año 817, divide el reino de sus padres, o sea, del Carlomagno, entre los hijos de Ludovico Pío, Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Ninguno de los hermanos está de acuerdo con la división que ha hecho el padre y, por ejemplo, Lotario mete preso a su papá, o sea, lo encierra en una mazmorra durante 30 años más o menos, para que estos locos se puedan matar mutuamente. Y no es que se pelean ellos solos, ¿no? O sea, ellos vienen con mancha, vienen con gente y se sacan la mugre entre ellos hasta que deciden dejar de pelear y firman lo que se conoce como el Tratado de Verdun o el Tratado de Verdun. Creo que está separado. Y este tratado sí te lo aprendes porque te lo aprendes de memoria, son cosas que la pre-pregunta, o sea, son cosas básicas y elementales. Bien, este tratado de Verdun, las consecuencias, anota al costado en tu separato donde estés anotando, son las causas del feudalismo. Y se acabó esa idea primero. Este tratado de Verdun fue firmado en el 843 entre Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. Las consecuencias también te las aprendes de memoria. Consecuencias número 1, debilitamiento del poder central. ¿Quién es el poder central? El rey. Van a pelearse tanto estos tipos entre ellos que van a quedar muy desgastados y justo llegan las segundas invasiones bárbaras. Esas segundas invasiones bárbaras son los normandos. Estos normandos, por ejemplo, entre otras tribus están los vikingos. Bien, estos vikingos les gusta pelear, les gusta saquear, ese es su vacilón. Llegan acá a las costas de Europa del Norte, queman sus barcos, dando a entender de que no iban a regresar de donde venían, y se metieron a Europa Occidental. Para la dicha de estos vikingos, llegan cuando estos locos de Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico se han sacado la mugre durante 30 años y aprovechando que hay un periodo de debilidad, los siguen saqueando. Ahora, los reyes entonces pierden poder, pero ¿quiénes son los que más bien van a ganar poder y hasta autonomía? Esos son los señores locales. Tú acá puedes escribir señor feudal. ¿Quién es el señor feudal, profesor? El que gobierna un trozo de tierra, un duque, un conde o un marqués. Estos duques, condes y marqueses, para protegerse de estas invasiones bárbaras, ya sabes, empiezan a fortificar sus casas y otra vez tenemos los castillos y a cambio de que este duque, conde y marqués con sus caballeros proteja al pueblo, que cuando vienen estos a saquear, el pueblo se mete dentro del castillo, el pueblo tiene que comenzar a pagar impuestos. Bien, y eso va a ser una costumbre que se va a dar durante toda la Edad Media. Como consecuencia de estas invasiones bárbaras, disminuye el comercio. Porque ahora cada parcela, cada ducado, condado, marquesado, tiene que cuidar sus territorios. Pero más allá de sus territorios no cuidan, porque eso le pertenece a otro duque, a otro conde marqués, y cada uno aquí baila con su pañuelo. Así que eso se acabó. Si te lo quieres que te lo explique más chévere, mira uno de los videos que te mandé o pregunta en el multichat, pero básicamente es eso. Bien. Y finalmente esta es la división que cada uno de estos hermanos consigue, aunque después la van a perder por estas invasiones germánicas. Dicho esto, chicos y chicas, vámonos ahora sí a el Imperio Romano de Oriente, o también conocido como el Imperio Bizantino. Un poco de repaso en todo caso. A ver, míralo acá, así, rápido.
Primero, ya sabes, es el emperador Teodosio. En el año 395 divide el Imperio Romano entre sus dos hijos. A Arcadio le da lo que vendría a ser el Imperio Romano de Oriente, que en la historia universal se le conoce como Bizancio, cuya capital es Constantinopla, y a Honorio le da Occidente, el Imperio Romano de Occidente, que va a caer en el año 476. Características de este imperio, bueno, algo rápido, porque no voy a hacer la frente lo pregunte. En base a su economía, está basada en un comercio internacional, su moneda el bizantini de oro, ya que llegaron a gobernar todo el Mediterráneo en algún momento de su historia. Bien, esto es todo el Mediterráneo. Luego de esto, algo que sí le habría preguntado, aunque lo ha hecho 2 veces nada más, es poco en realidad para la importancia de esto, pero es este concepto, el cesaropapismo, que lo aprendes de memoria. El cesaropapismo, varón, señorita, básicamente es lo siguiente. El emperador bizantino, que se le conoce como Basilius o Basileus, es el jefe político-militar y también es el jefe de la iglesia, que se le conoce como la iglesia cristiana ortodoxa. Bien, o sea, por si no has entendido, o sea, vamos a explicarlo de nuevo con este mapa. Mira acá, en Europa Occidental, que vendría a ser este lado de acá, en Europa Occidental, el máximo representante de Dios en la tierra es el Papa y vive en Roma, que está acá. Desde Roma, desde el Vaticano en Roma, se eligen los cardenales, la gente de las diferentes iglesias del mundo europeo occidental. Pero en el Imperio Bizantino es el emperador el que elige a jefes de la iglesia cristiana ortodoxa. De hecho, mientras que aquí se le llama Papa, ¿verdad? Al sumo pontífice del Papa, en el Imperio Bizantino se le llama patriarca. Y no es un solo patriarca, si no me equivoco son como que 9 patriarcas, pero el patriarca más patriarca, o sea, el que da la hora, es el que vive en Constantinopla, porque ahí está la Basílica de Santa Sofía, que fue la iglesia cristiana durante casi 1000 años. O sea, fue la iglesia cristiana. ¿Bien? Hasta antes de que se construyera la Basílica de San Pedro y poco a poco comenzaron a acumular poder. Pero eso ocurre de 1300, 1400 en adelante. ¿Ves? Antes la iglesia, el mundo cristiano que daba la hora era el que estaba en ese lado del mundo, que era el Imperio Romano de Oriente o Bizancio. Entonces, ¿por qué es importante ver esto? Bueno, porque son unos datos aquí en tu separata. Estudias esto del cesaropapismo. Tiene que ver con esto de las reformas de la religión. Mira acá, en el siglo XI, o sea, estamos haciendo un salto, ¿no? Ahora nos vamos al año 1000. De hecho, vamos a ponerte el año correcto, es el año 1054. ¿Qué cosa ocurre en el año 1054? Bueno, sí, hay que, a ver. Vamos a... Sí, aquí se ve. Lo que ocurre en el año 1054 es el famoso cisma de Oriente. ¿Qué cosa sucedió? Te lo cuento rápido, bien, porque no creo que la frente lo pregunte. El Papa de Roma tenía un rochezazo porque el Papa de Roma estaba a punto de perder sus territorios, ya que estaba siendo atacado por los normandos, vikingos. Estos normandos, sí, por los normandos, ah, le iban a quitar las tierras. Entonces, el Papa León IX, sí, el Papa León IX manda representantes a Constantinopla para pedirle ayuda al Basileus, al emperador. Estamos hablando del año 1054. Y lo que ocurre es que cuando los representantes de León IX llegan a la Basílica de Santa Sofía, estaba el patriarca allí, y ese patriarca se llamaba Miguel Cerulario. Miguel Cerulario recibe a los representantes de León IX, y aquí ocurre el problema. Cuando se están saludando, los representantes de León IX le exigen a Miguel Cerulario que reconozca que el Papa León IX es el ecuménico. ¿Qué es ecuménico? Ecuménico significa algo así como que es la autoridad suprema, o sea, es el legítimo representante de Dios en la tierra. O sea, que el Papa del Vaticano, en Roma, es el legítimo representante de Dios en la tierra. Y por favor no me vayas a decir sí o no. O sea, esto no es que tenga una respuesta. ¿Bien?
o tú has conversado con Papá Dios para saber si realmente ese tipo es el legítimo representante de Dios en la tierra. Como no sabía, Miguel Cebulario le dice, o sea, estás loco, le dice, yo soy el ecuménico, le dice Miguel Cebulario, así que ustedes reconozcan que yo soy el ecuménico. Y como ninguno de los dos quiso reconocer que el otro era el ecuménico, se excomulgaron. Y eso es el cisma de Oriente. Y se acabó ese chiste, ¿bien? Esto la lo preguntó una vez nada más, ¿bien? Bizancio es la fusión, el sincretismo de tres culturas, los griegos romanos y la cultura oriental, porque tú ya sabes que esto es Asia, ¿sí? Dicho esto, esto es un mosaico, arte de Bizancio, que de hecho lo heredan de los romanos. Este mosaico es un tejitas, son trocitos de cerámica o vidrio y van así haciendo imágenes a partir de estos trozos. Bien, es una tradición romana, de hecho, que se vuelve muy extendida en el Imperio Bizantino. Y luego lo que te contaba, el principal Basil, o sea, si debes de estudiar algún emperador bizantino, a un Basileus, ese es Justiniano. De hecho, la sí ha preguntado, o sea, ha hecho más de 5 o 6 veces han preguntado por Justiniano en estos 10 años que estamos enseñando acá. Así que, a ver, se considera la edad de oro del Imperio Bizantino, consigue la máxima expansión territorial, ordena la construcción de la Basílica de Santa Sabiduría o Santa Sofía y lo que es importante desde el punto de vista de San Marcos, porque acuérdate que San Marcos tiene la escuela de derecho más antigua de América, o una de las más antiguas, es la recopilación del Corpus Juris Civilis. Profesor, no entiendo. Justiniano un día, te explico esto así, ¿no? Justiniano un día dijo, ¿no? ¿Dónde están las leyes que se crean durante la época de Rómulo, el fundador de Roma? Esa Basileus está acá, lo tiene este noble de acá. Ya, ¿y dónde están las leyes que se promulgaron durante la época del emperador Augusto? Eso lo tiene el noble de allá. Ya, ¿saben qué? Me agarran y me recopilan, me reeditan, me reescriben todas las leyes romanas desde la fundación de Roma hasta esta época, o sea, hasta la época de Justiniano. Gracias a eso, tú y yo, o si alguno de ustedes va a derecho o si conoces algo de leyes, se puede estudiar derecho romano. Tú dirás que sí, lo que sucede es que, mira, acuérdate que este lado del mundo ya estaban estos reinos bárbaros y nadie sabe cómo ya, pero no sabemos qué ha sido con las bibliotecas estos reinos bárbaros. Algunos dicen que quemaban los libros, otros dicen que envolvían pescado. O sea, te estoy contando un chiste, ¿no? Pero en realidad las bibliotecas en Europa Occidental se perdieron, ¿no? O sea, toda la tradición grecorromana en este lado del mundo se perdió. Si tú y yo podemos estudiar a Aristóteles, a Platón y a esa mancha, no es gracias a este lado del mundo, es gracias a este lado del mundo, porque ahí se conservó la tradición griega y romana. Y entre otras cosas se conservaron las leyes romanas. Si el Estado peruano tiene más del 70% de sus leyes basadas en derecho romano, ese derecho romano lo conocemos gracias al Corpus Juris Civilis, que es lo que manda a reeditar Justiniano. El Código Corpus Juris Civilis se divide en 4 partes en realidad. Una parte es todas las leyes romanas desde Rómulo hasta antes de Justiniano. Hay otra parte que son las leyes dadas por Justiniano nada más. Hay otra parte que es obras en materia de derecho de cónsules romanos. Tú sabes lo que es un cónsul, ¿sí o no? Entonces, estos cónsules a veces decían, bueno, esta ley me parece que sí, que no, y entonces también. Y la última parte del Corpus Juris Civilis son técnicas de estudio para estudiantes de derecho romano. Me dirás, ¿qué, profesor? Sí, son técnicas de estudio para estudiantes de derecho romano. Yo solo te doy una ya. Romero, ¿cómo? Sí, mira acá, todo te tiene que servir para que tú puedas aprender bonito esto, ¿bien? Romero, aunque tú no lo creas, se sabe en la actualidad que solo con oler ramitas de romero puedes aumentar tu memoria, tu aprendizaje en un 30 o 20% mínimo, solo con olerlo, porque ya tiene más ventajas si te lo tomas como una infusión. Profesor, no sé qué es un romero. ¿Cómo? Bueno, si no sabes, pregunta a la persona que compra las cosas en la casa, que va a hacer mercado. Pero básicamente el romero es más o menos así como es una ramita y tiene ahí cositas así como hojas verdes que salen por acá, así. Si no me crees lo que te estoy diciendo, aunque tú
los griegos y los romanos cuando iban a dar sus exámenes se ponían ramas de romero en las orejas para poder dar el examen mejor. Entonces tú cuando estudies puedes tener a tu costado tus ramitas de romero, pones a olerlo y ahí te pones a estudiar. Si no me crees lo que te estoy diciendo, búscalo por internet, porque realmente es algo muy ventajoso. Todo sirve para que tú puedas estudiar bien y yo espero que tú estudies de la mejor manera para que puedas cumplir tu meta o tu sueño que siempre se haga. Dicho esto, entonces, ¿cómo termina el Imperio Bizantino? Esta es una imagen, por cierto, de la Basílica de Santa Sofía. Estos pilares se van a agregar cuando ya no era cristiana. Estos pilares se agregan durante el Imperio Musulmán o durante el gobierno ya de los musulmanes y la convierten en una mezquita. Pero esta estructura fue la estructura más alta construida por el hombre durante 1000 años. La Basílica de Santa Sofía fue la iglesia cristiana de su tiempo durante 1000 años. Bien, entonces, porque si te pones a estudiar un poco de historia, qué cosa era el Vaticano en ese tiempo, te puedes caer para atrás. Para el año 1450, hemos hecho un salto cronológico y temporal. Para el año 1450, ¿qué cosa era Bizancio? O sea, ¿qué cosa era el Imperio Bizantino? Esta parte que tú ves aquí en lila era el Imperio Bizantino. Como puedes ver, ya prácticamente está rodeada por el Imperio Turco Otomano. Y los turcos otomanos lo que van a querer es eso, terminar de conquistar esta parte de acá, porque esto es el estrecho del Bósforo, ya sabes, el comercio, tanto por mar como por tierra, ¿no? Y eso se le atribuye a Mohamed II. Una de las razones o causas por la cual Constantinopla aguanta tantos años es porque en el año 320 nomás construyeron esto, que son los tres cercos, las tres murallas perimétricas de Constantinopla. O sea, pasar una ya era un rollo, si pasabas la segunda, es una suerte que estés vivo, y a ver, trata de pasar la tercera, cada una es más alta que la otra. Aquí de hecho tienes un corte de perfil de esto. Pasas la primera muralla y hay una fosa, o sea, tienes que nadar, luego pasas la segunda y a ver si llegas a pasar la tercera. Pero para el año 1054, este tipo llamado Mohamed II o Mehmed II, como quieras pronunciarlo, ya en ese tiempo se usaba la pólvora para propulsar proyectiles, balas de cañón, y según la tradición, bueno, esto sí es histórico, el tipo agarró y construyó cañones, y a punta de cañonazos empezó a bajar las murallas de Constantinopla. Otra cosa que me parece loquísima contar en este momento, porque ya no hay más oportunidad para contarlo después, es que los constantinopolitanos, o el Imperio Bizantino, controlaba justamente ese paso. ¿Y cómo permitían que los barcos entrasen o saliesen? Con una cadena, como tú puedes ver acá. Hay una cadena. Los barcos de Mehmed o Mohamed II estaban aquí. Lo que ese tipo hizo fue ordenar a sus generales que los llevaran por tierra y los soltaran para este lado para poder atacar este lado de la muralla porque era el más débil ya que se encontraba de cara al mar. Y bueno, es así como finalmente en el año 453, el 29 de mayo, Mehmed II, sultán de los turcos otomanos, toma la capital de Constantinopla. Vale la pena que te aprendas el nombre del último emperador porque además es fácil. El último emperador se llamó Constantino XI u onceavo. Según la profecía, Constantinopla iba a caer bajo el mando de un Constantino. O sea, de alguien llamado Constantino, de un emperador llamado Constantino. Yo no, o sea, qué ánimo de querer retar al destino, ¿verdad? O sea, te dicen, tu ciudad va a caer con un gobernante que se llame Constantino. ¿Tú elegirías a alguien con ese nombre? Pero bueno, la cosa es que Constantino XI fue el último emperador bizantino, el último Basilius, que cae en la ciudad, cae defendiendo la ciudad, por cierto. Que vale la pena por ahí mencionar eso. Dicho esto, en Historia Universal, este suceso representa el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna desde el punto de vista de la periodificación histórica. Y este otro dato es muy importante que te lo aprendas, ¿bien? Um, Dice aquí que los intelectuales bizantinos van a migrar a Europa Occidental impulsando el humanismo, que a su vez, tú sabes, es el motor del Renacimiento. Profesor, no entiendo. Ya, mira acá para que entiendas.
Am, Cuando Mohamed II conquista Constantinopla, les va a dar la opción a los constantinopolitanos de decidir si se querían quedar o no. Les dijo, bueno, si se quieren quedar, paguen impuestos y pueden seguir viviendo como están viviendo. Si no quieren pagar impuestos, pueden convertirse al Islam y se pueden quedar aquí viviendo. Los bizantinos dijeron, no, yo me voy, me quito. Así que lo que va a suceder aquí es que van a, los intelectuales bizantinos se van a quitar con sus libros, se van a quitar con sus castillos en algunos casos, y se van a ir a las ricas ciudades de Europa Occidental de ese momento, que eran estados independientes, Génova, Florencia y Venecia. Estamos hablando ya del año 1450 y tantos, 60 y tantos. Cuando estos intelectuales bizantinos se quitan a esta zona de acá, Mehmed II le dice a los europeos, ustedes por aquí no pasan más. O sea, les cierra la ruta comercial de la mercadería que viene de China y de la India a Constantinopla. Y los europeos, ¿qué cosa hacen? Bueno, los primeros en lanzarse al mar son los portugueses. Se van a ir por toda la costa de África bordeándola y así van a tratar de llegar a la India y a China y lo van a hacer. Luego un genovés llamado Cristóbal Colón le va a decir a los españoles que podía llegar a la India y a China dándole la vuelta al planeta Tierra porque la Tierra es redonda. Y sin querer queriendo se topa con un continente y se descubre un nuevo continente que en la actualidad lo llamamos América. Es muy importante esto de la caída de Constantinopla porque como puedes ver se conecta también de alguna manera con la historia de nuestro continente. Bien, dicho esto, vámonos ahora inmediatamente. ¿A dónde nos vamos? Vámonos ahora inmediatamente. El profeta Mahoma y los hijos del Islam en el imperio musulmán. Bien, a ver, entonces, espero que estés listo, espero que estés lista. Ya nos quedan, mira, nada más 25 minutos de clase, así que vamos a tratar de hacer esto rápidamente. La palabra Islam significa sumisión a Alá, vale la pena que por ahí lo tengas en claro. Se ubica en la península arábiga. Profesor, ¿dónde está la península arábiga? Todo esto que está acá, todo esto que está aquí es la península arábiga, porción de tierra que se introduce al mar. Ya no sé más cuánto para repetir. Luego, sobre esta historia que está aquí, yo te la voy a contar. Muhammad o Mahoma, cualquiera de los nombres es válido, entre los años 570 y 632 inicia todo este chiste. Bien, o sea, toda esta historia. ¿Cómo viene esta historia? Bueno, te la cuento así porque para eso también está el mapa. Eh, Pasa lo siguiente. Bien, en la Meca, donde se encuentra la piedra Cava, la piedra negra, cualquiera de los nombres es válido, dentro de esta cúpula cuadrado de cortinas negras, dentro ahí está esta roca negra. Algunos científicos dicen que muy probablemente puede ser una roca meteórica, cayó allí en la península arábiga, y las tribus árabes de esos años, antes de Mahoma, eran politeístas y ahí tenían un montón de ídolos. Entonces dice la tradición que Mahoma estaba durmiendo al costado de la piedra Cava. Y que en sueños el arcángel Gabriel, sí, el mismo de la Biblia, posa sus pies en esa piedra, dando a entender de que es un lugar súper archimega recontra sagrado. Y le dice este arcángel Gabriel a Mahoma, loco, levántate, Alá te ha elegido como su profeta. ¿Ves ese caballo con alas de fuego que está ahí? Entonces Mahoma, así dice, lo mira y dice, sí, ya, ese caballo se llama el Burak. Ese caballo te va a llevar al séptimo cielo a hablar con Alá. Entonces Mahoma se monta en el caballo se lo lleva al séptimo cielo y se entrevista con Alá. Alá le dice, Dios, ¿no? Le dice, te he elegido como mi profeta, ve e islamiza a tus hermanos árabes porque andan con el politeísmo y esa vaina no está bien. El Buda luego lo bota a Mahoma por acá, por Jerusalén, o sea, nada te costaba devolverlo a la Meca, el caso es que lo bota por Jerusalén. Mahoma regresa a la Meca y comienza a predicar el monoteísmo de Allah. Obviamente cae cuáquero, ¿verdad? O sea, cae cuáquero. Tú, por ejemplo, eres cristiano, viene un islamista y te dice, loco, Jehová no es el verdadero Dios, es Alá. Obviamente te cae cuáquero. Y lo inverso también cae cuáquero. Si tú eres un musulmán, viene un cristiano y te dice.
cae cualquiera de los dos lados, ¿no? Entonces el caso es que sus hermanos árabes lo quieren matar y Mahoma tiene que huir, porque si no huye lo matan. Así que Mahoma huye de la ciudad de la Meca, de la ciudad de la Meca a la ciudad de Medina, o también conocida como la ciudad de Yatrib. Ese dato, la Pere lo he preguntado más de 2 o 3 veces, ¿bien? Así que yo te lo voy a contar bonito porque además me parece un dato curioso. O sea, un dato que vale la pena que lo aprendan. Esa huida, esa huida de Mahoma, de la ciudad de Medina, de la Meca a la ciudad de Medina, se le conoce como la Égira. Se lo aprende, subraya. Y es importante porque le da inicio al calendario islámico. Tú dirás, no entiendo. Tú y yo estamos en el año 2022, porque en teoría Jesucristo nació hace 2022 años atrás. De hecho, dentro de poco vamos a celebrar su tono número 2023, ¿verdad? No, sí, sí, sí. Entonces, te informo, varón y señorita, que no todos los países o culturas del mundo están en el año 2023. De hecho, los musulmanes están en el año 1442 o 43. ¿Por qué? Porque para ellos su año cero es la égira, que marca el inicio del calendario islámico. Y si eso no te basta, te informo que los chinos o algunos países de Asia, como la India, tampoco están en el año 2023 o 2022. Ellos tienen otro inicio de calendario. Bien, así que eso debe hacerte reflexionar y de repente invitarte un poco más a la tolerancia. Ya sabes, no somos el hueco del queque de ningún lado, de ninguna parte. Todos vivimos en este planeta y es fantástico. Luego de esto, algo que la preguntó una vez, que lograron unificar 3 continentes gracias a su comercio, el marítimo y con los camellos, las caravanas por tierra cruzando el desierto. Cuando Mahoma muere, vienen sus sucesores. Un sucesor de Mahoma es un califa y también es un gobernante. El gran visir es el primer ministro que ayuda al califa y el vali es el gobernador de provincia. En cultura crean las mil y una noches. Estos tipos, durante esos años realmente eran la civilización. O sea, Europa, en los años donde ellos tenían apogeo, Europa estaba en el feudalismo. Esa gente no había, creían que si salías después de cierta hora venían los demonios, espíritus, y te enfermabas por eso. Esta gente, con Avicena y Canon en medicina, ya sabían que muy probablemente eran bacterias, eran vainas por las cuales te enfermabas, no que estabas un espíritu chocarrero, una vaina así. O sea, esta gente era una cultura muy interesante en esos años. Luego vienen los califatos. El califato, te adelanto, la pre ha preguntado por esto. ¿Por qué, profesor? Porque es el que consigue la máxima expansión territorial. Bien, pero te digo los otros de todas formas. El califato ortodoxo es importante porque con eso se inicia la expansión. Su capital va a estar en Medina y durante esos años llegan a Palestina, Egipto, Persia. Llega el año 637 a Jerusalén, que según el profeta Oman, no, según, sí, está en la mezquita Oman, es el cuarto lugar más sagrado del Islam. Y ya sabes el rollo que hay en Jerusalén, ¿no? Los judíos dicen que ese lugar es sagrado porque ahí va a nacer su Mesías, los cristianos dicen que el Mesías es Cristo, Jesús, y los musulmanes dicen que es el cuarto lugar del Islam, y ya sabes que por eso están peleando y están matando. Luego viene el califato Omeya. El califato Omeya es importante porque no solamente llegan a conseguir la máxima expansión, sino que llegan a lo que vendría a ser España y Portugal. Al-Andalus se llamaba ese reino. Y después de 1750 los Omeya van a ser masacrados por los Abásidas, fundan la capital en Bagdad, y aquí es donde se fragmentan en varios califatos y tienen un esplendor cultural, que es lo que está apostado. Luego de esto, por nuestra tradición y vínculo con España, vale la pena que aprendas esto. Los palacios donde viven los gobernantes musulmanes se llaman alcazares. El de Granada es uno muy interesante. Luego, las iglesias musulmanas les llaman mezquitas. La más interesante, la de Córdoba, y también está en España. Y ya para ir acabando esto, el libro sagrado de los musulmanes es el Corán, que significa recitación. Según la tradición, el arcángel Gabriel se la dictó a Mahoma. La primera traducción del Corán hecha en castellano, esto la pregunta no va a preguntar, pero está ahí, fue hecha por Vicente Ortiz de la Puebla.
en el año de 1872. Luego, si te quieres convertir al Islam, o sea, si por ahí, no sé, pues, normal, ¿no? Estás en tu derecho. Mi recomendación es que te quedes acá, porque ir allá es otro rollo, ¿bien? En todo caso, te cuento. ¿Cómo te conviertes en musulmán? Primero tienes que declarar a viva voz: Alá es el único Dios y Mahoma es su único profeta. Si lo crees, te conviertes al Islam. Luego de eso tienes que orar 5 veces al día en dirección a la Meca. Esta es una foto real. Dentro está la piedra Kaaba. Según su tradición, si eres un musulmán de verdad, al menos una vez en tu vida tienes que ir a peregrinar a la Meca y darle 5 vueltas a la piedra Kaaba entre cánticos y rezos, tocas la parte de afuera y de ahí te quitas. Por cierto, solo pueden entrar hombres. Es una cultura bastante misógina con las mujeres. Por eso ha habido tantas críticas, ¿no? O hay tantas críticas porque el Mundial se haya celebrado en Qatar. Luego, otra regla de fe: dar limosna a los pobres si es que tienes. Durante el mes de Ramadán, abstenerte de ciertos alimentos. Y ya está, y te expliqué las 5. Vámonos ahora inmediatamente a lo que es el feudalismo. A ver, nos quedan 15 minutos, así que esto hay que hacerlo de la mejor manera, chicos y chicas. Dame ahí tu fuerza, necesitamos este último respiro. Siervos, vasallos, no, señores, vasallos y siervos en el feudalismo. La imagen que tienes aquí es una imagen de la Edad Media, y este no es que sea un rey, es un señor feudal que está recibiendo el juramento de un vasallo, ¿no? El tipo le dice: me hago tu hombre, y le des el anillo. Ya luego eso el señor feudal le da en su mano un símbolo del feudo. Si le da tierra es porque va a cobrar los impuestos en la tierra agrícola. Si te da monedas de oro es porque vas a cobrar los impuestos en oro, y así. Trigo, vas a cobrar los impuestos en trigo, y así. Esto lo voy a preguntar, pero estoy contando como para poder tener un poco de oxígeno. Y bueno, um, vamos a definir qué cosa es el feudalismo rápidamente. Dice: el feudalismo es un sistema económico, político y social sustentado en 2 grandes pilares. Pilar número 1, la posesión y el usufructo de la tierra. Aquí entre paréntesis escribes feudo casi siempre. Bien. ¿Qué es el feudo? Eso es lo que viene con tu título de duque o conde o marqués. ¿Ves? Por eso te lo estaba explicando antes. ¿Qué cosa es usufructo? Renta, beneficio, o sea, como un alquiler. Tú un trocito se lo das a un campesino, el campesino te da una parte como impuestos y la otra para que él pueda vivir. Eso es. Pero no solamente puede ser la tierra, puede ser un bosque, un molino, un río, un lago, los animales que hay dentro del bosque, los minerales que hay en la mina, por ahí. Entonces, sí, todo eso también. Luego, las relaciones de dependencia personal entre vasallos, siervos con el señor feudal. Ya te lo voy a explicar más adelante. Esto viene del siglo IX, o sea, justo cuando el Imperio Carolingio se desintegra hasta el final de las cruzadas prácticamente. Y hablando del Imperio Carolingio, si miras las causas, aquí lo vas a ver clarito. Las causas son las consecuencias del Tratado de Verdún. Invasiones bárbaras, vikingos del siglo IX, decadencia del poder monárquico, fortalecimiento de la nobleza. Bien, entonces, ¿por qué fortalecimiento de la nobleza o ascenso de los señores locales, como dice en la parte del Imperio Carolingio? Porque estos nobles, como son ahora duques, condes y marqueses, tienen que proteger sus propios feudos a través de un castillo. Y aunque aquí esta corona debería ir aquí al costado, en realidad, lo voy a corregir. En tus separatos sí está bien. Acá está. Acá está. El rey, ¿por qué está al costado de los nobles? Porque el rey es un primus inter pares. ¿Qué significa esto? El primero entre los pares. Porque en teoría todos saben que esta pelota le pertenece al rey, pero también saben que el rey no puede gobernar más allá de esta pelotita. ¿Por qué? Porque ahí está su castillo. Fuera de esos territorios del rey viven otros duques, condes o marqueses, y el rey no tiene el poder suficiente para someterlos. Por eso cada uno tiene autonomía, y por eso también cada uno hace lo que se le da la gana, porque el rey no puede tampoco ejercer su autoridad más allá de sus propios territorios, aledaños a su castillo donde él vive. Bien, entonces eso te lo quería explicar así, pero volvamos acá. Sobre esta sociedad, es una sociedad estamental. Bien, se le llama sociedad estamental porque está dividida en 3 estamentos. ¿Quién dice eso? Los oradores, los que rezan, la iglesia. ¿Qué cosa dicen? Que cada uno tiene que cumplir ciertos deberes y ciertos derechos en función del grupo social donde has nacido. Si tú has nacido como bellator, o sea, un guerrero, un noble,
Tú te dedicas a gobernar, si hay guerra, a dirigir el ejército, a proteger a los laboratorios, no pagas impuestos, de hecho tienes prohibido trabajar en actividades manuales, y si tu padre es un duque y eres el hijo mayor, tienes derecho a heredar el ducado. Y así sucesivamente. El primer estamento, en todo caso, es este, si te quieres poner cargoso. Bien, el primer estamento es la iglesia. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia es la cabeza de la sociedad. El segundo estamento es la nobleza. Y el tercer estamento, que justamente está aquí, el tercer estado, el estado llano o la plebe, esto en Francia se ve clarito, los laboratorios. Laborator, trabajas en actividades manuales. Campesino, pescador, herrero, artesano, alfarero, joyero, sastre, panadero, todas son actividades manuales. Tienen derecho a pagar impuestos para que esta gente pueda vivir y pueda hacer la función que dice Dios que tienen que hacer, o al menos eso es lo que dicen ellos. Por eso dice control ideológico de la población. Ah, no pueden casarse obviamente con un noble y no tienen los mismos derechos. Si un noble mata a un campesino, por ahí le hacen pagar monedas de oro. Y esto es, si un campesino mata a un noble, te pueden quemar, ahorcar, te pueden torturar si quieren. No tienen los mismos derechos. Bien, de alguna manera tú y yo tenemos la dicha de no vivir en este tipo de sociedad. Porque mira, si en la actualidad con todo lo que hay en nuestro país, tienes a gente clasista, discriminadora, antes decían racista, tienes a gente déspota, autoritaria, gente porque cree que trabaja en el Estado o tiene un cargo alto, puede tratarnos de arriba hacia abajo. ¿Tú te imaginas en este tiempo? Porque acá sí ellos entendían eso, el noble tiene derechos diferentes. Por esa razón luego los franceses le cortan la cabeza a su rey en el año de 1789, porque la sociedad en la que ellos vivían era esta, donde los nobles no pagan impuestos y el pueblo sí. Y ya la habían agarrado como salsa, así que de ahí viene la Revolución Francesa. Rápidamente, porque ya se nos acaba la clase, ¿por qué economía autárquica? Subraya porque cada feudo, ducado, condado o marquesado, tiene que autoabastecerse de lo que necesita para que puedan subsistir. Por esa razón priman las actividades agricultoras o ganaderas. Y por esa razón también hay una disminución del comercio, la circulación monetaria. Se fragmentan en múltiples soberanías estos feudos, ¿no? Y luego, esto ya te lo expliqué, orator, bellator, ya te expliqué. Vámonos ahora a esto de las relaciones de dependencia personal. Y bueno, a ver, sí, creo que acá se puede ver. No menos. Ya está. ¿Cuáles son estas relaciones de dependencia personal? Eso están separadas. Bueno, primero tienes al señor feudal que está aquí sentado bien chévere. Este es el castillo del señor feudal. Él vive aquí. Ahora, ¿cuál es su feudo? Todo este desmadre es su feudo, ¿bien? Ahora, como él no puede, este tipo que está aquí sentado, ir y cobrarle los impuestos a esta persona que está acá, él necesita de gente que trabaje con él, por así decirlo. Y esos son otros nobles. Un vasallo es un noble libre. Es un noble que no tiene un feudo. O sea, es un noble que no es duque, que no es conde o marqués. No todos los nobles son duques, condes o marqueses. Entonces este noble, como no tiene un ducado, un marquesado, un condado, se pone al servicio de un duque, un conde, un marqués. Alguien que sí tiene un feudo. Es todo esto, te lo vuelvo a repetir. Entonces, este tipo le hace un juramento, le dice me hago tu hombre, ahí está, y le presta ayuda militar. Si el señor feudal va a ir a la guerra con otro señor feudal, su vasallo va y lo ayuda. Ayuda económica, si la hija del señor feudal se va a casar, sus vasallos ponen el dinero para el tono. O si el señor feudal es raptado, el vasallo paga el rescate. Hay señores feudales que se mandan a raptar para quitarle plata a su vasallo. Y si te pide consejo, también se lo da. A cambio de eso, el señor feudal te ofrece un beneficio que es, por ejemplo, si tú vas a ir a cobrar los impuestos, tú vives de una parte de esos impuestos. Y hay que hayan vasallos que cobran más impuestos de lo normal. Por eso no hay estas películas de que ya está. Luego de esto también este señor feudal tiene otra relación de dependencia personal con un siervo. Un siervo es un semilibre. Algunos historiadores plantean que descienden de los esclavos del antiguo Imperio Romano de Occidente. El caso es que estos siervos no pueden moverse más allá del feudo sin que este sujeto no les dé permiso.
Si el señor feudal te dice, tú nunca te vas a mover de aquí, te vas a quedar aquí, te vas a podrir aquí, no tienes nada que hacer porque tú no tienes el derecho de salir del feudo, estás con el feudo, por eso dice adscrito al feudo. ¿Dónde está acá? Adscrito al feudo, tú, adjunto al feudo. Trabajas los mansos, que son las tierras del señor feudal, para pagarle impuestos a este tipo, y a cambio de eso, él te da protección si lo ve necesario, si es que hay alguna guerra o el conflicto. ¿Cuáles son estos impuestos que se pagan en esos tiempos? Te los leo rápido porque, o sea, la PRE nunca ha preguntado por estos impuestos, pero igual, o sea, se lo digo a todos mis estudiantes porque no te lo voy a decir aquí. A ver, Córveas, trabajar gratuitamente las tierras del señor feudal. Esa es una córvea. Va un campesino, va un siervo y trabaja gratuitamente las tierras del señor feudal. Censos, son rentas o son impuestos que se cobran una vez al año y lo paga tanto el vasallo como el siervo, o sea, este tipo que está acá, casi un semilibre. Las banalidades son los impuestos por usar el molino, el bosque, el río, el lago, el pozo del señor feudal. Esas son las banalidades. Y las tallas son los impuestos que se cobran de la siguiente manera. Tú tienes un saco, por ejemplo, de trigo. Bien, entonces el trigo creo que es amarillo, ¿verdad? Entonces tú tienes un saco de trigo. Entonces viene alguien, viene el vasallo y le mete un palo. Introduce un palo y luego hace una talla, hace una marca, ¿no? Entonces, este impuesto se llama así tallas porque son impuestos en productos o especies. Y se acabó este chiste. Vámonos ahora, nos quedan 5 minutos. Ya. A ver, sobre esto de las cruzadas, vamos a estudiarlo con esto porque mira, ya nos quedan 4 minutos y realmente la clase ha sido maratónica. Ya me voy a ver, miren aquí. Me parece ideal que lo hayan puesto así. Bien, las cruzadas se relacionan con el renacimiento urbano comercial. De hecho, mira, tienen los mismos siglos por lo siguiente. Bueno, definición de las cruzadas, campañas militares que enfrentaron a cristianos contra musulmanes, eso de cajón te lo tienes que aprender. Y básicamente estallan en el año 1076 porque los turcos selyúcidas, acuérdate, los otomanos, turcos otomanos, 1400. Esto está ocurriendo unos 300, 400 años antes de la caída de Constantinopla. Los turcos selyúcidas toman Jerusalén, se lo quitan a los bizantinos, de hecho. Entonces, cuando esto ocurre, el Papa Urbano II, en un discurso, que es el discurso de Clermont, aquí está esto en tu separata, a ver, ¿dónde está esto? Acá está. El Papa Urbano II, en el discurso de Clermont, va a decir, termina el discurso diciendo Deus Vult, del latín, Dios lo quiere. ¿Qué cosa es lo que Dios quiere? Quiere que mates a un montón de paganos, de hecho, mientras más paganos mates, más te estás asegurando tu puesto en el cielo, y que recuperes tierras santas de esta gente. Ese va a ser el pretexto. De hecho, muchos señores feudales se van a ir porque el Papa les promete que al tipo que recupere Jerusalén, el Papa lo va a convertir en rey. Y este es un dato importante porque cuando el Papa dice esto, muchos señores feudales se quitan para hacer eso. Piensen lo siguiente, estos señores feudales están invirtiendo dinero, sus vasallos, sus caballeros, su gente, para poder meterse a una empresa que es recuperar Jerusalén con la esperanza de que ellos puedan ser reyes, pero te informo que de las 8 cruzadas que hay, solo la primera tuvo éxito, lo que significa que durante 200 o 300 años estos señores feudales se están metiendo en una empresa que no les devuelve la retribución o la inversión dada. ¿Y eso qué significa? Que los señores feudales poco a poco comienzan a perder poder y los que comienzan a ganar este poder son los reyes. Si te llegaran a preguntar, cosa que dudo, te van a preguntar por la primera y la tercera cruzada. La primera, ¿por qué? Porque es la única que tuvo éxito. En la etapa señorial, Godofredo de Bouillon expulsa a los turcos selyúcidas y funda el reino latino de Jerusalén. Ahora, ¿por qué los señores feudales quieren eso? Porque un señor feudal, y piensa en esto por favor, no es dueño de la tierra que tiene. Todos los señores feudales de Europa saben que los verdaderos dueños de la tierra son los reyes. Por esa razón, cuando el Papa Urbano II dijo yo lo voy a volver rey, muchos señores feudales se quitaron, porque querían también tener sus tierras. Y aquí te puedes leer las causas, que más o menos está lo que te estoy explicando: expansión del sistema feudal, deseo de la iglesia recuperar y reunificar el clero, porque 30 años atrás había ocurrido el cisma de Oriente, interés de los señores feudales por tierras en el cercano Oriente, había mucha gente también en Europa en ese tiempo, y la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales. La tercera cruzada, ¿por qué es importante? Porque Salah ad-Din
mata a los últimos reyes del reino latino de Jerusalén, retoma Jerusalén para los musulmanes y tres reyes se van a juntar para hacerle la guerra a Saladino o Salahadín, Ricardo Corazón de León, Federico I Barbarroja y Felipe Augusto. Quedaron en tablas, bien quedaron en tablas, no pudieron derrotar a Saladino, lo único que consiguieron fue que los peregrinos pudieran ingresar, los peregrinos cristianos pudieran ingresar a Jerusalén sin que los maten. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con el renacimiento urbano comercial? Bueno, porque en la actualidad hacer una cruzada, díganle al tutor Luigi que me dé unos 3 minutos para acabar esto. En la actualidad, poder hacer una cruzada sería muy fácil porque todo el mundo se enteraría por Twitter, WhatsApp, Telegram, qué sé yo, ¿verdad? Pero en esos años, cuando tú haces una cruzada, tú le pasas la voz a uno y en semanas o meses se van preparando estas caravanas que luego se van juntando. Todas tienen que llegar a Constantinopla y de ahí se van a Jerusalén. Al costado de un cruzado, que es un hombre que está forrado de metal desde la cabeza hasta los pies, hasta el caballo va con armadura, se van los burgueses. Los burgueses son comerciantes, son como un microempresario, compran y venden cosas. No hacen zapatos, pero te pueden vender zapatos. No son sastres, pero te pueden vender ropa. También te pueden prestar dinero. Estos burgueses comienzan a ir junto con los cruzados en estas caravanas porque nadie es tan loco para asaltar una caravana de cruzados. Es como que te vayas a robar a 28 de julio. Bien, entonces te estoy resumiendo mucho esto, pero es así. Estos burgueses se van justamente con estas caravanas de cruzados y lo que ellos hacen es llegan a Constantinopla, compran, venden lo que necesiten, que viene del Oriente Lejano, y cuando los cruzados regresan derrotados, porque solo la primera tuvo éxito, cuando los cruzados regresan derrotados y se devuelven de nuevo a Europa, los comerciantes regresan de nuevo a los feudos. Y aquí viene el detalle. Originalmente estos burgueses le pagan los impuestos al señor feudal, pero durante estos siglos, poco a poco, comienzan a buscar estos burgueses la ayuda de los reyes. ¿Por qué, profesor? Porque estos reyes van a poner un poco más de orden, ya que a veces hay señores feudales muy abusivos. Acuérdate, tienes que cruzar un montón de feudos, y a veces hay señores feudales que se quedan con tu mercadería o te cobran muchos impuestos. Los burgueses recurren a los reyes y básicamente le empiezan a pagar los impuestos a los reyes. Con eso los reyes comienzan a someter a los señores feudales, porque ahora pueden contratar ejército mercenario. Y los reyes, en contraparte, le dan esto que vino como pregunta en el examen general, las famosas cartas Puebla. Una carta Puebla le da autonomía a una ciudad burguesa. De ahí viene la palabra burgomaestre, ahí viven burgueses. Originalmente es como tú ves aquí en el mapa. Primero lo que tienes, suponiendo, ¿no? Porque acá dice catedral, pero primero lo que tienes es el castillo. El castillo está amurallado. Pero luego, con el paso del tiempo, la gente vive alrededor y amuralla todo alrededor. Esto va a ser un burgos. En Europa hay un montón de esto. Las consecuencias en tu separata a disminución del poder de los señores feudales y aumento de los señores del poder de los reyes, en realidad. Y bueno, sobre la crisis del siglo IV, es un proceso de ruptura y decadencia del sistema feudal que sucumbe bajo el influjo de una nueva economía de carácter urbano y comercial. La peste negra, es cierto, vino por el comercio justamente que venía del lejano oriente por las ratas y va a llegar hasta Europa. El problema es que a mí no me gusta esto, por eso no uso esto. A ver, ya, con esto terminamos la clase, nos vamos todos, nos vamos todos. ¿Qué cosa sucedía en Europa? Bueno, lo primero, bien piñas ellos, ocurre una helada, o sea, todos los campos se congelan, feo, feo porque no hay producción de comida. Como la comida escaseaba, eso lo que hace es que los alimentos se eleven de precio, ley económica, y si no estás bien alimentado tienes las defensas bajas. Justo llega la peste negra y arrasa con 20 millones de personas. Bien, en paralelo, ¿qué se está dando a esto? Primero se da el conflicto de la Guerra de los 100 años. Este conflicto de la Guerra de los 100 años es algo muy sencillo, ya la Presto casi no lo pregunta nunca, pero tiene que ver con, aquí está, tiene que ver con Francia e Inglaterra. Aquí está. Profesor, no entiendo, ya mira acá, ya terminamos la clase. Inglaterra originalmente tenía tierras en lo que en la actualidad vendría a ser Francia. Estos, como puedes ver aquí, era territorio de Inglaterra dentro de Francia. Te cuento la última etapa de esta guerra.
En el cuarto periodo de esta guerra de los 100 años, que creo que no duró 100 años, sino un poco más, en 1422 una tipa llamada Juana de Arco aparece, dice que el Espíritu Santo le ha dicho que Carlos el Delfín tiene que ser coronado como el rey de los franceses. Los burguñones entregan a Juana de Arco a los ingleses la queman, y para el pueblo francés Juana de Arco era una santa. El pueblo francés apoya a Carlos VII y en la batalla de Castellón derrotan a los ingleses definitivamente, reunificando todo el territorio para los franceses y expulsándolos a las islas, en la actualidad vendría a ser Inglaterra. Eso como consecuencia trae el estallido de la guerra de las dos rosas. Creo que son los Lancaster los batallas. Y ahí se acabó ese chiste. Sobre el cisma de Occidente, y de verdad que sí, porque yo es la clase más maratónica que puede ser, es bastante curioso el cisma de Occidente porque en realidad cuando muere Gregorio XI se declaran dos papas. Uno está en Francia, Aviñón, y el otro está en Italia, en Roma. Bueno, en la actualidad vendría a ser Italia. Y así van corriendo dos papas, ¿bien? Hasta que en Pisa, que en la actualidad también queda en Italia, declaran a Juan XXIII como nuevo papa, y hay tres papas en un momento, ¿ves? Benedicto III, Gregorio III. El que reunifica de nuevo todo el clero en Occidente, en Europa Occidental, es Martín Comneno o Martín V. Bien, consecuencias de esto, hay un descenso demográfico feo, disminución del alquiler o del beneficio de la tierra, hay revueltas campesinas y hay un elevado nivel de precios de las mercancías. Jóvenes y señoritas, gracias por la atención. Te pongo aquí las claves en el chat. Disculpa estos, ¿cuántos minutos fueron? Estos 6 minutos robados. Y conmigo será hasta la próxima semana. Espero que la clase te haya sido provechosa. Estudia bastante. Recuerda por qué estás aquí en el pre. Así que dale para adelante porque vas a conseguir tus objetivos. Conmigo será hasta la próxima semana. Te dejo el PPT en el chat y nos vemos. Cuídate mucho. Chao, chao.